Estimado Kevin, ¿cómo estás? Muy buenas noches con cada uno de los presentes que este día nos acompañan. Muchas gracias también por la presentación. Antes de comenzar, bueno, ya dando las gracias, Kevin, si me confirmas, si se me puede escuchar bien, claramente, por favor. Sí, si alguien en el chat de Zoom o a través de Facebook Live nos puede confirmar si se escucha bien la maestra Tania. Y también aprovecho para comentarles que los micrófonos se encuentran cerrados, pero si tienen alguna duda, pueden compartirlo a través del chat, quienes estén a través de Facebook, en la sección de comentarios, o quienes quieran utilizar el micrófono pueden usar la función de alzar la mano y se les cede el micrófono. Muchísimas gracias, maestra. Nos confirman que sí se escucha bien. Correcto. Entonces, damos inicio de una vez. Muchas gracias, Kevin. Muchas gracias a las personas que han confirmado. Muy bien. El día de hoy vamos nosotros a hacer una pequeña presentación. Y digo pequeña porque en realidad el tema del que se va a hablar, ustedes saben, va a tener dos grandes partes. Si nosotros revisamos un poco el número de investigaciones que se han realizado con respecto a la psicología del testimonio, es bastante grande. A veces uno puede pensar que recién desde el año 2000 es que nosotros sabemos de la psicología del testimonio, o incluso uno podría decir, no, bueno, será pues, ¿no? De los años 70, tal vez 1960, vamos a suponer, y de ahí ya atrás no había nada de esto. Y es falso. Cuando nosotros hacemos una pequeña revisión histórica, se van a dar cuenta que la psicología del testimonio, el tema de los testigos, quizá es tan antigua, tal vez, como la humanidad. Entonces, por eso les digo que vamos a compartir un poquito de ese conocimiento y en realidad todo lo que vamos a ir observando son reflexiones acerca de la psicología del testimonio, tanto teóricas como también prácticas, como también haciendo algún tipo de revisión, y digo algún tipo de revisión porque es bastante, de distintas fuentes científicas. Como ustedes pueden observar, aquí está el título, se llama Psicología del Testimonio, pero no, en realidad nos vamos a centrar en algunos apuntes desde algunas ciencias. Definitivamente estudiar el testimonio, como que también es un tema muy grande, va a requerir que se le den distintas miradas. Ya vamos a ir observando, hay miradas, imagínense, desde la antropología, hay miradas desde la sociología, hay miradas desde el derecho, que quizá es la más recurrente, si de alguna manera estamos involucrados dentro del ámbito jurídico, dentro del ámbito forense, vamos a ver que es bastante común encontrarnos con el testimonio, con el testigo, ¿no? Dentro del derecho, que también es una ciencia, también desde la psicología, y por qué no decirlo desde las neurociencias. Si nosotros hacemos un chequeo rápido, vamos a ver que hay distintas ciencias que se han ocupado de su estudio, del testigo, del testimonio, ya lo vamos a ir observando. Entonces, en realidad, lo que vamos a estudiar tanto en este curso como en el que viene, que es su segunda parte, van a ser algunos apuntes, van a ser algunas reflexiones desde distintas ciencias. Cómo lo entenderán nuestros colegas, nuestros compañeros abogados, cómo lo estaremos entendiendo nosotros como psicólogos, los neurocientíficos que también se han pronunciado sobre el testimonio, como ya les comentaba, los antropólogos y los sociólogos que también tienen una mirada distinta. Entonces, lo que se va a buscar con este curso de alguna manera es poder socializar eso que ya sabemos y eso que todavía seguramente está por conocerse. Entonces vamos a tener acá un mix, como les comentaba, sobre las reflexiones teóricas, sobre lo que vamos a observar en la práctica y también, de hecho, también las revisiones de lo que otros colegas seguramente están investigando. Y les cuento algo muy curioso. Más o menos hasta el año 2000 era bastante frecuente encontrarnos con investigaciones que ya lo vamos a observar, por ejemplo, en Norteamérica, en Canadá, Estados Unidos, Australia, Alemania, que eran los países, a Italia también, eran los países donde un mayor número de investigadores estaban realizando justamente trabajos sobre la psicología del testimonio. A partir del año 2000 y del año 2015 en adelante, Latinoamérica, por ejemplo, ya tiene nuevas investigaciones, incluso de corte experimental. Entonces, lo que se espera dentro de estas dos partes de este compartir, en este caso conocimientos, vamos a observar que también, ¿no? Vamos a ir mencionándolos. Entonces ya sabemos, van a ser más allá de la psicología, vamos a buscar que en estas dos sesiones, estas dos partes, pues nosotros podamos observar estos apuntes desde algunas ciencias,
no solamente desde la psicología, que también ha hecho mucho seguro, pero también hay otras ciencias importantes. Hace un momento el maestro Kevin les comentaba cómo es que vamos a estar dividiendo las sesiones. Hemos tratado de encajar bastante contenido de manera sintética y que se pueda comprender. Quiero que también podamos entender de que no es un curso que está dirigido solamente a nuestros colegas psicólogos, que definitivamente seguro que les va a parecer interesante, pero sino también a estos otros colegas que quizá no sabemos mucho en temas de psicología, pero más bien seamos quizá más entendidos en temas de derecho, tal vez antropología, sociología y otras ciencias. Bueno, hoy día nuestro objetivo es entender quién es el testigo. Ya vamos a hacer una pequeña revisión histórica porque es importante. Si yo quiero saber de quién estoy hablando, de alguna manera tengo que irme un poquito hacia sus orígenes y hoy día lo vamos a revisar. En nuestra segunda sesión se espera entender, comprender qué es lo que nos dicen las investigaciones actuales acerca de los testigos. Van ustedes a observar que hay un tratamiento muy diferente con los testigos de acuerdo a sus edades. Quizá yo no puedo realizarle el mismo tipo de preguntas, por ejemplo, a un testigo que es menor de edad. Incluso hay todo un control, por ejemplo, desde el derecho procesal en cada uno de los países, a realizarle quizá la misma forma de preguntas a una persona que está dentro de la tercera edad, a una persona que quizá está hospitalizada, a una persona que tiene un determinado diagnóstico. Entonces, en la sesión 2, en realidad lo que nosotros vamos a hacer, van a ser la presentación de los resultados de distintas investigaciones al estilo de revisión sistemática, de qué cosas sabemos en base a la evidencia acerca de la psicología del testigo, pero de acuerdo a sus edades. Como les comento, no somos iguales, ¿no? Entonces, de acuerdo a nuestras edades y de acuerdo a los tipos de delitos, quizá los más frecuentes. En la sesión número 3, nosotros vamos a ver que hay factores que en realidad están relacionados. Algo muy curioso que seguramente algunos de ustedes deben saber es que la psicología del testimonio, a diferencia de otras líneas de investigación en psicología, va a estar dentro del marco de la psicología experimental. ¿Esto qué significa? Que nosotros ya, por ejemplo, podemos estudiar la psicología del testimonio dentro de un laboratorio. O sea, más allá que quizá yo pueda aplicar, por ejemplo, una investigación más bien descriptiva, ya lo puedo ir y ya lo puedo llevar a un ámbito de laboratorio. Y les comento que también hay varias investigaciones al respecto. Entonces, que ya nos van comentando de manera quizá más cercana cuáles son estos factores que de alguna manera se relacionan con la prueba testimonial y con el testimonio de una persona. Vamos a encontrarnos por ahí muchas veces la edad, hay factores culturales que a veces no son tomados en cuenta, entonces se espera que dentro de la sesión número 3 nosotros podamos realizar ese compartir de conocimientos sobre este tema. En la sesión 4 vamos a hacer dos partes ahí, vamos a hacer una pequeña revisión, primero la parte histórica de cómo se ha estudiado la memoria, y les cuento que no es un tema nuevo, más o menos viene de aproximadamente el año 1840, 1845 en adelante, y actualmente cómo se está estudiando la memoria. Les cuento que al inicio, por ejemplo, ustedes se recordarán como por ejemplo con Galton y la frenología, ¿no? Nos decían o esa creencia de que mientras yo tenga, por ejemplo, un cráneo más grande, tengo una cabeza más grande, se suponía en esa época que yo tenía una mejor memoria, ¿no? Entonces vamos a hacer esa revisión que en esa época para ellos era su verdad, y actualmente ya nosotros de hecho no estudiamos la memoria así, sino que existen neurocientíficos que nos han dado datos muy interesantes que también los vamos a revisar, pero será en la sesión número 4. En la sesión número 5 vamos a hablar acerca de la evaluación cognitiva y del testimonio, y esto también a partir de los protocolos, ¿no? Aquí vamos a hacer una presentación acerca de qué protocolos nosotros tenemos que nos podrían ayudar para poder realizar esta evaluación cognitiva y que deberíamos conocerlo, como les comento, no solo desde la mirada psicológica. En la sesión número 6 vamos a hacer una revisión acerca de algunas de las técnicas que aportan a la evaluación del testimonio que me da ese testigo. Más allá que el mismo testigo, porque recuerden que muchas veces dentro del ámbito jurídico no es tanto que me centro en la evaluación de la persona, sino más bien del hecho, del acto, de la conducta. Entonces vamos a buscar, haciendo esta revisión acerca de qué técnicas nos podrían aportar dentro de la evaluación de su testimonio, más que de la persona como testigo, ¿no? Entonces van a ser las 6 primeras sesiones, luego ya
viene la segunda parte. Kevin ha tenido la delicadeza, te agradezco mucho por la presentación. Entonces, ustedes saben, mi nombre es Tania Bustamante, más allá de maestra, considero que y espero que pueda lograr con ustedes ser mi labor de facilitadora, porque de eso se trata. ¿Qué hace una facilitadora? Nos va presentando algunos temas y la idea es que de lo que nosotros podamos conversar pueda salir una reflexión. Seguramente todos venimos con muchos conocimientos de distintos ámbitos prácticos, teóricos, revisión de investigaciones o hasta a veces las conversaciones coloquiales que tenemos. Entonces, seguramente que lo que se busca aquí es que todo lo que nosotros ya traemos, por ahí yo pueda ir comentándoles algún dato que quizá ustedes ya sabían y nada más que ahora podamos recordar y quizá de ahí puedan hacer tal vez una nueva idea de investigación, tal vez una nueva práctica dentro del trabajo que nosotros vamos realizando. Y les cuento algo interesante. Justamente este tema sale, este tema nace porque, bueno, tuve la oportunidad, a la cual agradezco mucho, un año de dedicarme al trabajo con los testigos. Anteriormente yo había venido, bueno, realizando una labor pericial que era muy diferente a hacer esta evaluación, en este caso con personas que supuestamente o presuntas víctimas, presuntos agresores y agresoras, para partir al trabajo con el testigo mismo. Entonces, ha sido una revisión, imagínense, de todo un año, de todos los días. Entonces, por ahí que mi rol, como el que yo quiero tener hoy día con ustedes y las demás sesiones, simplemente sea de facilitador. Tal vez de aquí puedan nacer nuevas ideas, nuevas propuestas, hasta tal vez, como les digo, nuevas prácticas de parte de ustedes. Pues entonces, sin más dilación del tiempo, vamos a partir hablando de quién es la testigo, quién es el testigo, quiénes son los testigos. Vamos a empezar, como todo dentro de las ciencias sociales, por ir quizá remontándonos un poquito hacia la parte de la etimología. Ustedes saben que la etimología no siempre nos va a dar la raíz precisa, quizá porque no todo siempre ha estado positivizado, es decir, nosotros no tenemos la historia de todas las palabras porque todas ellas hayan estado escritas. En realidad, muchas veces conocemos el origen de algunas de las palabras porque quizás se han mantenido dentro de la tradición oral. A veces una leyenda, a veces un mito que nos explica de dónde nació la palabra que nosotros estamos utilizando. Yo hoy día les voy a comentar algunas fuentes que nos hablan del origen de la palabra testigo. Y bueno, aquí las caritas pensativas porque no es que todos los filólogos, por ejemplo, estén de acuerdo con que estos sean los orígenes. Y en realidad no es que haya una sola persona que nos diga, mira, finalmente este es el origen único. Se cree que tiene aproximadamente 4 orígenes distintos. Es bueno conocerlo porque finalmente lo que nosotros queremos es entender quién es el testigo, ¿no? O de dónde nace esa figura, que como les comento, no es una figura nueva ni siquiera dentro del campo jurídico. Toda la etimología o las 4 fuentes, digamos, las 4 vertientes que tratan de explicarnos quién es el testigo, los he tomado prestados de una ciencia que no me pertenece, es de la ciencia del derecho y básicamente del derecho romano. ¿Ya? Vamos a ver que una de sus primeras acepciones nos dicen que la palabra testigo viene del término testículos, que en realidad debe entenderse como el testigo de la virilidad. Pero primero vámonos a la palabra testículos. Seguramente a ustedes les suena familiar esta palabra cuando podemos hacer quizá una comparación con la palabra testículo. ¿Por qué? O sea, ¿cómo así? ¿Cómo un testículo, cómo la palabra testículo me puede hablar de un testigo? Les comento. Una de las fuentes históricas señala que los testigos o el testigo habría tenido su origen en la antigua Roma. ¿De qué manera? Ustedes saben que en Roma no había jueces. En realidad, el nombre pues, que ellos utilizaban para denominar a estas personas eran pretores. Entonces, se cree, se piensa que estos pretores realizaban obviamente distintas ceremonias, actos públicos, y bueno, ¿qué pasaba? Que ellos pedían o se esperaba tener a algunos testigos que, ojo, estas personas eran miembros, digamos, como que muy dotados dentro de la sociedad, personas seguramente muy pudientes, que tenían algún tipo de cargo, varones todos, no habían, bueno, mujeres que sean testigos, y estos varones prestaban juramento.
dentro de, obviamente, de estas situaciones o estas circunstancias que les comento, algunas situaciones que hacían celebraciones, ¿no? En realidad. Y ellos prestaban juramento, y es decir, ellos decían, ¿no? Yo voy a dar fe de lo que tú, pretor, estás haciendo. Y para demostrar que lo que tú estás haciendo a mis ojos es verdad, ellos se tocaban los genitales. Es lo que, bueno, una de las fuentes históricas nos dice, ¿no? Entonces ellos juraban, prestaban juramento de que lo que estaban mirando era real y ponían, digamos, como testigo a su virilidad. En otras palabras, juraba tocándose, en este caso, los testículos. Es lo que una fuente histórica, filológica, comenta, ¿no? Entonces, que los testigos vienen de este término latino llamado testículos. Existen filólogos que rechazan completamente esta explicación, señalando de que es posible que sean palabras muy parecidas y que quizá incluso haya habido historiadores que quizás se querían dar de comediantes y por eso empezaron a darnos esta explicación. Lo que se sabe es que en esta época no es que haya habido fuentes, digamos, escritas o positivizadas donde nos expliquen esto. Es una posibilidad. El filólogo que rechaza esta explicación que yo les acabo de compartir señala que no, más bien es posible que la palabra testigo venga del latín testis, que en realidad, ¿qué pasaba? ¿Por qué testis? ¿No? ¿Qué significa testis? Que bueno, en realidad pues significa o nos hace entender aquella persona que presta juramento, ya lejos de hablar aquí de la parte genital masculina, ¿no? ¿Qué nos dicen? ¿Por qué latín testis? Nos dicen que en la antigua Roma, igual seguimos con la figura del pretor y en este caso del testigo o de esta persona que vendría a ser el testigo, también nos hablan en un acto solemne y nos dicen que todos los actos solemnes dentro de la antigua Roma requerían de un número impar de personas que puedan dar fe de lo que el pretor estaba señalando. Esto en presencia de la diosa Justitia, ¿no? O de la diosa de la justicia, que bueno, ustedes la conocen, es una dama, ¿no? La dama que está por aquí y que yo les estoy indicando. Este número impar de personas por lo general eran 5 y que en ningún momento ellos tenían que hacerse ningún tocamiento a los genitales, ni mucho menos. Simplemente eran 5 personas que tenían que, digamos, dar fe o asentir, aceptar lo que el pretor estaba señalando. Y ellos eran los testigos, o sea, 5 observadores, como podríamos decir nosotros, eran cinco veedores en realidad. Entonces eran conocidos como los testis o los testigos. Es lo que nos dice otra fuente, que bueno, en realidad contradice la explicación anterior. Hay otra explicación para poder entender de dónde vienen los testigos. Y esto ya, fíjense, viene quizá históricamente más a una realidad más cercana a la que nosotros estamos viviendo. Aproximadamente se cree que entre los años de 855 y los años 857 existía una mujer llamada Juana, que fue la primera y fue la única mujer que se convirtió en papa. Posiblemente por engaños, pero bueno, ella llega a ser papa, la llegan a nombrar papa. Claro está que dentro del Vaticano no se conocía el sexo de esta señora. Bueno, el punto es que también por tradición oral, tampoco es que esto esté positivizado dentro, por ejemplo, de alguno de los anales de la Iglesia Católica, ni mucho menos, pero se cree o se piensa, pues que esta mujer, bueno, la descubren cuando estaba dando a luz, se supone que ella llega a ser papisa solamente 2 o 3 años a lo mucho, ¿no? A partir de esta experiencia dentro del Vaticano, se empieza a tener, digamos, a adoptar una nueva costumbre. ¿Qué costumbre? Ellos señalaban de que no podían darse el lujo de volver a nombrar papa a una mujer, porque de hecho no estaba dentro de sus costumbres. Entonces empiezan, digamos, con una nueva costumbre, un nuevo hábito aquí, que era que los papas, o en este caso que las personas que estaban postulando, vamos a llamarle así, a ser papas, los clérigos, se sienten en unas sillas que no tenían, digamos, una base, no haya un fondo, una silla perforada.
Y venga un escolástico, que bueno, en nuestros tiempos un escolástico sería un seminarista, muchacho mucho más joven que estaba también preparándose para poder ser sacerdote y pueda realizar los tocamientos, digamos, del caso a la parte baja de los genitales, en este caso de las personas que posiblemente iban a ser los futuros papas o el futuro papa, ¿no? Esto con un, digamos, con un simple objetivo, poder señalar que en efecto esta persona era pues de sexo masculino o no. Nuevamente la carita pensante porque se cree que también esta sea una de las tantas hipótesis de dónde nacen, digamos, esta palabra, ¿no? Y a estas personas, a estos sacerdotes jóvenes o sacerdotes en preparación o escolásticos, como les llamaban estos seminaristas, les conocían como testigos, ¿no? Entonces ellos eran los testigos. Las personas que tenían solamente, bueno, no personas, no era en realidad una persona que iba a realizar estos tocamientos para darse si anatómicamente hablando estamos pues frente a un varón o no. Digo nuevamente se cree porque es una hipótesis posible de cuál era el origen de esta palabra. Hay un último origen que es el cuarto, que de alguna manera es el que está más aceptado, les comento, y nos dicen que la palabra testigo viene de la voz griega terstis, que hace alusión al tercero. ¿Cómo así? El tercero, el que mira de forma tercera o en el orden tercero. ¿Cómo así? Seguramente varios de ustedes recuerdan esta fábula de cuando nosotros éramos niños, ¿no? Quizá algunos de ustedes les hayan contado los dos amigos y el oso. Dentro de esta fábula nos describen dos muchachos que van caminando por un bosque hasta que, bueno, por ahí están muy tranquilos hasta que se les aparece un oso. Dentro de este contexto, uno de ellos decide subirse al árbol dejando al otro amigo y el otro amigo no tiene más remedio que, digamos, hacerse el muertito, ¿no? Ahí para que el oso se le acerque y evitar que el oso lo ataque. Esta persona que está subida aquí en el árbol y está observando, digamos, esta situación, el oso bueno, y el amigo que está echado, vendría a ser lo que la voz griega nosotros conoceríamos como el terstis, es decir, el tercero. Es la persona que está mirando, que no está, digamos, involucrada directamente con lo que está pasando entre lo que le está haciendo el oso seguramente está oliendo al chico este que está tirado ahí, y el chico que está ahí haciéndose el muertito para evitar que el oso lo ataque, ¿no? El terstis. Entonces, de toda esta revisión que les comento, los filólogos creen que esta última acepción, la cuarta que les comento, sería la más cercana a lo que nosotros entenderíamos por testigo. ¿Por qué es importante hacer esta revisión? Como les comento, porque a veces nosotros utilizamos los términos, quizá creemos saber o creemos entender qué cosa es el significado y tal vez a veces no lo estamos manejando adecuadamente. O quizá como hemos visto dentro del ámbito jurídico, como que nos hacemos una idea, ¿no? De quién es el testigo. Entonces, claro está que dentro del ámbito jurídico y las personas que seguramente nos ha tocado o nos toca todavía trabajar ahí, de hecho, no utilizamos la palabra testigo ni desde la primera etimología, pues ni en la segunda tampoco, porque digamos son bastante antiguas, pertenecen al derecho romano, de hecho que la tercera tampoco, viene de una tradición más bien católica y posiblemente quizá muchos de nosotros sí actualmente utilicemos la palabra testigo dentro de esta cuarta, digamos, definición o historia de su definición, ¿no? Que viene de la palabra terstis, posiblemente el tercero o la persona que haya observado, que haya percibido y que vaya a dar una manifestación sobre lo que ha visto, que ahora ya lo vamos a ir observando, ¿no? Que es la más, digamos, es la más aceptada. Otra palabra que ya nace de terstis, de esta última acepción que les comento, va a ser la palabra testimonio, que viene también del latín testimonium. Y en realidad el testimonio o el testimonium va a ser todo lo dicho por el testigo. En este caso ya no por el derecho romano, ni tampoco por el derecho divino, sino vamos a hablar del tercero que observa, ¿no? Y todo lo que este tercero nos pueda ir detallando, describiendo, señalando, etcétera, vendría a ser el testimonio. Todo lo dicho por el testigo. Ojo que todavía no estoy entrando al concepto del testigo dentro del ámbito jurídico, antropológico, psicológico. Les estoy contando de alguna manera general
de dónde vienen estas palabras que nosotros utilizamos todos los días, ¿no? Muy bien. ¿Por qué es importante que nosotros estudiemos a los las y los testigos, ¿no? Que habemos de diferentes testigos. Vamos a ver aquí un grupo de distintos casos donde lo que un testigo ha referido, ha descrito en este sentido, ha sido muy relevante. Ya, vamos a hacer una revisión de eso, pero antes de ello quiero hacerles un comentario extra por acá. Vamos a observar nosotros dentro del derecho comparado, ustedes saben que hay procedimientos como parte del derecho que son muy diferentes muchas veces de país a país. Yo soy peruana, seguramente lo que se aplica en el Código de Procedimientos del Perú, dentro del ámbito jurídico, definitivamente no va a ser igual que los procedimientos jurídicos que se aplican en otros países. Sin embargo, les comento que nosotros tenemos, bueno, dentro del derecho, igual que en la psicología y que en otras ciencias, vamos a observar nosotros procedimientos generales, conceptos generales. Les voy a adelantar esto nada más porque al último vamos a tener una revisión quizá mayor de esto. Vamos a observar que dentro del testimonio, dentro de los testigos, al margen que el testigo pueda provenir de distinto ámbito, que estemos hablando de distintas naciones, vamos a ver que una característica en común es que se les pide a estos terceros que observan que puedan ser bastante descriptivos. Distintos códigos procesales a lo largo de distintas naciones le piden siempre al testigo que se evite, por ejemplo, de emitir sus propias opiniones, sus propias percepciones. Por ejemplo, se espera que un testigo pueda ir a juicio y se espera que no diga, por ejemplo, señor juez, pero tal persona a mí me cae muy mal, o yo pienso que es una persona muy simpática, o me agrada conversar con esta persona. Por ejemplo, no hay ningún código dentro del mundo en realidad que le permita al testigo poder realizar, por ejemplo, ese tipo de afirmaciones, ¿ya? Vamos a ver, sin embargo, que cuando, por ejemplo, se pueda hacer la observación, la revisión de algunos de los casos, a pesar de que se les impide a los testigos emitir sus propios juicios de valor, sus propias opiniones, existen todavía algunas sentencias que sí han tomado en cuenta esos juicios de valor que algunos testigos han realizado. Y otras que quizás son un poquito más antiguas, como las que vamos a revisar ahora, y otras que tal vez no sean tan antiguas, pero que lastimosamente quizá por una opinión, tal vez por ahí se haya visto sesgada parte de una investigación, ¿no? Entonces ya sabemos al menos como características generales entonces que un testigo va a ser una persona que ha sido partícipe de un hecho, pero no de forma directa, que posiblemente haya observado. Sin embargo, también vamos a ver que hay un tipo especial de testigo, bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Y por otro lado, lo segundo, que no se nos olvide, pues a los testigos no se les permite realizar juicios de valor, emitir sus opiniones, es más, ni siquiera calificar los hechos. Pero a mí me ha parecido que ha sido un hecho completamente raro y traumático y feo. Y pues en realidad la persona que los está interrogando no se puede, por ejemplo, quedar con ese tipo de información porque es bastante subjetiva, tal vez es bastante ambigua y siempre se les solicita a los testigos que sea lo más objetivos posible. Y ustedes me dirán, ¿y cómo se hace eso? Porque uno quizá puede haber sido el tercero que mira un hecho y no por eso yo voy a saber cómo conducirme o cómo hablar frente, por ejemplo, a una persona que está investigando un determinado hecho. Entonces, para eso, quien en realidad emite o puede realizar esas preguntas adecuadamente, en este caso, pues de hecho serán las personas que están haciendo la investigación, toda vez que si yo como testigo puedo decir seguramente mi opinión o tal vez pueda emitir algún comentario más bien subjetivo, ¿no? Imagínense que yo diga, sí, yo he visto ese accidente y ha sido lo más traumático que he visto en mi vida. Entonces, seguramente que a la persona que me está interrogando le tocará repreguntarme, saber, ¿no? Para que pueda saber qué cosa será lo más traumático dentro, en este caso, de mis procesos cognitivos, cómo yo lo estaré entendiendo, qué cosa será lo más traumático.
Me tendrá que preguntar, que yo pueda especificarle qué cosa es lo más traumático, tal vez me pida, y de una escala del 1 al 10, ¿cuánto te has asustado? ¿O qué has sentido? ¿O habrás vivido tú un evento diferente a esto donde te has asustado un poco menos? Tal vez, ¿no? Me pueda preguntar esto. Entonces, ya sé, lo tercero, la tercera característica entonces, que los testigos no pueden darnos afirmaciones ambiguas o subjetivas, y si lo hacen, pues ya no recae, no es la culpa de ellos como testigos, porque en realidad los testigos van y comentan las situaciones con sus subjetividades, con sus opiniones, con sus prejuicios, a veces lo hacemos, lo emitimos, sino que ya va a caer, digamos, esa responsabilidad en las personas a las que nos toca preguntar. En su momento, tal vez a un psicólogo, en su momento, tal vez a un criminólogo, tal vez a una trabajadora social, tal vez a un abogado, puede ser un abogado como auxiliar de justicia o como operador de justicia, a cualquiera de nosotros nos tocará preguntar, pero es bueno conocer entonces de quién estamos hablando cuando nos referimos a un testigo. De hecho, el testigo tampoco tiene que saber estas reglas del interrogatorio, por ejemplo, del que quizá nosotros sí tendríamos que conocer. Pero bueno, ellos se van a explayar como mejor saben hacerlo. ¿Por qué estudiamos a los testigos? Ya les comentaba que hay quizá hitos históricos donde se han tomado decisiones quizá muy poco correctas, valiéndose quizá del testimonio de algunas personas que han señalado, que en su momento han dicho ver algunos fenómenos que no siempre tenían mucho correlato con la realidad. Uno de ellos, uno de estos fenómenos más bien del pasado, diríamos, pero no menos importantes, por ejemplo, ha sido la cacería de brujas. No hace mucho, más o menos fue en el mes de octubre, que bueno, me tocó realizar una pequeña investigación, más bien de tipo bibliográfica, histórica, antropológica, acerca de las fábricas de brujas, ¿no? Fábricas de brujas, porque bueno, distintas culturas se ha tenido esa idea de bruja. Haciendo un paréntesis, si es que, bueno, a alguno de ustedes le gustaría revisarlo, yo con mucho gusto se lo comparto a la maestra Claudia y al maestro Kevin, y quizá a alguno de ustedes les podría parecer interesante para que lo puedan revisar. Pero volviendo a nuestro tema, con respecto a las fábricas de brujas, algo muy curioso les voy comentando, es que para esta época nosotros estamos hablando de la época del medioevo, ¿no? Donde se publica un libro que fue el segundo libro con un mayor número de impresiones para la época, el Malleus Maleficarum, o el Martillo de Brujas, donde empiezan, son dos sacerdotes los que lo escriben, ¿ya? Donde empiezan a dar instrucciones claras de cómo se puede identificar a una persona que es bruja. Por lo general, ellos dicen que son del sexo femenino y van dando algunas descripciones, más bien con variables sociodemográficas para poder identificarlas. Algo muy curioso para esta época, cuando hablamos de las fábricas de brujas de esta época, es el tomar en cuenta a los testigos. Los amigos abogados en algún momento señalan, bueno, y hay distintos abogados que puedan señalar esto dentro de la parte histórica, digamos, que aquí, por ejemplo, se empieza con un hito llamado la tasa de la prueba o la prueba tasada. ¿Y a qué se refería esto? Miren, ¿y cómo va originándose aquí? Mientras nosotros teníamos un mayor número de personas que afirmaban, por ejemplo, que estas personas, estas señoras, sobre todo eran de la tercera edad, acusadas de ser brujas, ¿no? Yo tenía un mayor número de personas que decían, sí, yo he visto cómo volaba, yo he visto cómo traía un gatito de color negro, yo he visto cómo utilizaba una escoba. Mientras había una mayor cantidad de personas que las podían acusar, ellas ya no tenían ningún derecho, digamos, a poder gozar de la presunción de inocencia que, bueno, actualmente nosotros manejamos ese concepto, ¿no? Mientras había más personas que las acusaban, entonces era prácticamente suficiente para que las lleven o las puedan matar de un momento a otro, a realizar distintos tipos de torturas. Y donde nosotros podemos ir observando, por ejemplo, en este libro de El Martillo de Brujas, ¿no? Entonces, cómo el testimonio de un grupo de personas automáticamente podía romper toda presunción de inocencia de estas personas. No, obviamente no se requería seguramente de alguna prueba objetiva o firme, ¿no? Que vuele en este momento, por ejemplo, ¿no? Digo, no, simplemente era lo que un grupo de personas señalaba acerca de ellas. Y pues la Santa Inquisición, llamada en su momento de esta forma, ustedes saben que llegó a arrasar aproximadamente con la vida de unas 50.000 personas, ¿no? Entonces, todas ellas
llegaron a un pseudo juicio porque no cumple con las características de un juicio como tal. Quizá ahora si nosotros vamos a observar lo que nos dice, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de hecho no se cumplía con ninguno de estos preceptos, entendemos que es bueno, parte de la historia, pero si queremos coger esa parte del testigo, fíjense qué importante para ellos era lo que la mayor cantidad de testigos que ellos podían tener en ese momento iba a ser útil para terminar condenando a estas personas que ellos decían que eran brujas. Otro evento quizá bastante parecido, un poquito más cercano, por ejemplo, fueron las brujas de Salem. En este caso, siguiendo, digamos, la misma tradición del Malleus Maleficarum, a pesar que estamos ya hablando de dos grupos religiosos diferentes, pero siguen la misma tradición. ¿En qué sentido? También el hecho de tener un gran grupo de personas como testigos, ¿no? De los hechizos y todas las características de las supuestas brujas, aunque también había personas de sexo masculino que en este caso pues terminaron matándolos, señalando pues de que eran hechiceros o brujos, ¿no? Entonces, fíjense cómo desde esta época, y seguramente que de épocas más antiguas, pero de lo que se tiene mucha evidencia y mucho material histórico es en el tema de las fábricas de brujas, ¿no? O sea, qué importante es que solamente tú utilices el testimonio o el supuesto testimonio de un grupo de personas para acabar no solamente con la presunción de inocencia de un grupo de otras personas, sino también para acabar con su vida. Y quizá va a llamar un poquito la atención, no estamos ya en la época de las fábricas de brujas, pero van a ver ustedes que aún existen algunos casos contemporáneos donde el hecho o el dicho de una persona de un tercero que pueda observar o incluso de la misma persona que denuncia, muchas veces es suficiente como para destrozar, digamos, la presunción de inocencia. Felizmente, ya existen algunos acuerdos plenarios, hay tratados jurídicos que señalan de que incluso la prueba testimonial no puede ser la prueba reina, como quizá hasta hace un tiempo atrás se consideraba muy importante lo que tú podías decir. Ya nosotros sabemos que ahora incluso existen pruebas periciales y otros medios para poder verificar si el hecho ha sido de esa o no ha sido de esa manera, ¿no? Que en realidad, pues quienes realizan toda esta investigación muchas veces son los fiscales. Sin embargo, es bueno tomar en cuenta esto porque a veces, como les comento, creemos que es un tema muy pasado, ¿no? ¿De cuándo será el tema de fábrica de brujas? Que quizá actualmente esto ya no viene el caso, pero vamos a ir revisando algunos casos que más bien son, digamos, más cercanos, no, tampoco no son de la época del medievo, sin embargo, han tomado una importancia muy grande. Uno de los casos interesantísimos analizados por la criminóloga, por la doctora Paz Velasco de la Fuente, por ejemplo, y seguramente que muchos de ustedes lo han visto, ha sido el caso Waninkoff-Caravantes. Interesante cuando nos vamos a hacer el análisis de distintos puntos, pero como hoy estamos hablando del tema del testigo y del testimonio, y en este caso ya vienen otros conceptos, ¿no? Cómo es que, para los que no conocen, quizá de manera muy chiquita, cómo es que se condena a esta mujer, Dolores Vázquez, se la condena por haber asesinado a la hija de su expareja. Supuestamente asesinado, porque bueno, en ese momento, si ustedes hacen la revisión, incluso ustedes pueden buscar la sentencia que se le da, se considera para ese momento que no existen todos los elementos probatorios que logren romper completamente esa presunción de inocencia, pero bueno, a pesar de eso se le da una condena a esta señora, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ¿qué pasa, no? Todavía después de muchos años tiene que aparecer otra señorita, la señorita Caravantes, también asesinada, y es una prueba genética, es una prueba de ADN que en realidad va a mostrar que esta señora, que Dolores Vázquez, pues no había sido la autora en realidad de este asesinato, sino habría sido un hombre, el mismo que había asesinado a la hija de su expareja y a esta otra señorita, ¿no? Que no tenía, digamos, ninguna relación ni con Dolores Vázquez ni con la familia de la señorita Waninkoff. Sin embargo, cuando si ustedes buscan material, también lo vamos a revisar porque hay dos investigaciones de España muy interesantes que hablan acerca de los testigos y más allá de esto, de los sesgos cognitivos, tal vez las profecías autocumplidas, los prejuicios, hasta a veces nuestras propias pseudoteorías. Seguramente ustedes se acordarán de Lombroso.
del doctor Lombroso, que claro, en su momento era muy interesante la forma como quizá no, en esa época quizá no conocían tanto como se conoce ahora acerca de las características, por ejemplo, de una persona con conductas antisociales, tal vez los psicópatas como nosotros los conocemos ahora. Hay mucha información, mucho material, pero imagínense para esa época, ¿no? Quizá las pseudoteorías de pensar por cómo era mi rostro, tal vez ustedes podrían determinar si es que yo habría cometido o no algún tipo de crimen, o los prejuicios tan grandes de parte de nuestra sociedad. Ustedes saben que hubo un muy buen tiempo y quizás hasta ahora, ¿no? Las discriminaciones a distintos grupos. Hay grupos raciales, tal vez grupos por edad, tal vez a los migrantes o a las personas que son relativamente distintas a nosotros. Quizá por ahí uno pueda creer que como son distintas, posiblemente puede ser que hayan realizado más delitos que nosotros, ¿no? Como tiene el color de piel diferente a la mía, tal vez un nivel de instrucción distinto al mío, seguramente que es más malo que yo, ¿no? Entonces ya van a ver ustedes cómo ese tipo de ideas muchas veces podría condicionar a un testigo, incluso en ese testimonio, y alterar la verdad de alguna manera, ¿no? No se preocupe, solo voy a presentar los casos porque luego en cada una de las sesiones, cuando esto sea necesario, lo vamos a revisar. Este otro casito del menor de iniciales GF fue un caso del año 2013 de Estados Unidos. Esto se los comparto, bueno, es parte de la investigación de doctorado que estoy realizando. Cuando esté listo, pues también me gustaría compartirlo con ustedes para que lo revisen con mucho gusto. Fue un tema de negligencia. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que tenemos, por ejemplo, testigos más bien expertos. Ya cuando nos toca observar esa clasificación, vamos a ver que hay testigos que son terceros, que han visto una situación, pero también hay testigos expertos, que justamente son los peritos, personas que no han estado presentes en ningún momento donde haya sucedido el hecho, en este caso, motivo de investigación, pero justamente por ser personas expertas en su área, tienen la capacidad seguramente de realizar distintas evaluaciones gracias a su ciencia, gracias a su arte, porque son especialistas en estos temas, y poder explicar los fenómenos que ellos han estudiado desde su ciencia, se supone que más objetivos. En este caso, les comento así muy rapidito, fue un menor que estuvo viviendo con la mamá y con el padrastro. Bueno, el tema es bastante grande, pero de manera sucinta se observa que finalmente este pequeñito fue víctima de distintos tipos de violencia física, se cree que también hubo violencia sexual, psicológica, negligencia infantil, de todos sus tipos. Pero acá lo curioso, y les cuento por qué hablo de testimonio y por qué hablo de testigos. Aproximadamente unos 4 trabajadores sociales y otros profesionales como psicólogos, en algún momento de la vida de este pequeñito, que tenía aproximadamente 8 añitos cuando fallece, o cuando lo matan más bien, porque no es que falleció así nada más, lo asesinaron, aproximadamente estos profesionales habrían estado con algún contacto con este niño, es decir, habrían estos profesionales tenido, digamos, cierto material como para poder descubrir o determinar si este niñito tenía o había estado expuesto a alguna situación de violencia. Sin embargo, estos profesionales, estos 4 trabajadores sociales y bueno, entre otros psicólogos y otros profesionales, en sus informes, pues nosotros después de realizar algún tipo de intervención con alguna persona que es presuntamente víctima, pues uno hace un informe, ¿no es cierto? Un informe de tipo profesional, se supone que es objetivo, no nos parcializamos ni nada. En estos informes no se habría detectado, fíjense, ningún tipo de violencia. Si bien es cierto, nosotros no podemos, quizás, seguramente no todos los profesionales podemos realizar todos los tipos de evaluación que puedan señalarme, tiene todos estos tipos de violencia. Seguramente hay profesionales especializados para cada rubro. Sin embargo, los profesionales especializados para cada rubro, ninguno de ellos señaló finalmente que este niño habría estado en una situación de riesgo o habría tenido factores de vulnerabilidad. En este juicio, bueno, cuando se lleva el juicio en el año 2018, aparte que se le da una condena a la mamá, porque habría sido la persona que habría asesinado a su propio hijito, y también al padrastro, también se les dicta una condena a estos 4 trabajadores sociales, ¿no?
¿Por qué razón? Porque a pesar que ellos habrían estado en contacto y habrían tenido la oportunidad de describir en qué situación lo habrían encontrado como un testigo en realidad, pues no lo hicieron, ¿no? Entonces, de alguna manera, fíjense, no solamente cuando hablamos entonces de un testigo, como estábamos hablando hace un momentito y del testimonio, no solamente era importante en el tema de las fábricas de brujas que les estaba contando, ¿no? De que claro, o sea, era importante porque ellas señalaban y según estas personas, estas otras personas acusadas eran brujas. En otro caso, donde quizá los prejuicios de alguna manera pesaban un poco más que el hecho de ceñirnos a la verdad o al objetivo. Y fíjense por ahí, quién le devuelve a una persona los años muy incómodos que haya pasado en prisión, porque no creo que a nadie le guste ese ambiente, ¿no? O por otro lado, quizá por ahí alguna falencia, tal vez alguna limitación de los testigos expertos y qué tan importante de alguna manera habría sido ese testimonio, digamos, en un momento oportuno, quizás se habría evitado que este pequeñito pues simplemente sea asesinado en manos de su progenitora, ¿no? Pero bueno, igual el testimonio fue importante. Otro caso importante donde el testimonio, donde un testigo, una testigo va a cobrar mucha relevancia, seguramente ustedes se acordarán el caso de la matadijitas. Juana, ¿no? Que terminan dándole 759 años de prisión y 17 días, ¿no? Así fue su condena, sumando todas las penas que se le dan justamente por haber cometido estos actos de homicidio a distintas personas, mujeres, ¿no? De la tercera edad que ella misma mataba. ¿Cuándo es que realmente a ella la condenan? Gracias justamente al testimonio de algunas personas que logran, obviamente, encontrarla y hacer esos señalamientos, porque no se pensaba, si ustedes revisan el caso, también hay un artículo que también seguramente lo ha compartido la maestra Claudia, el maestro Kevin, acerca de cómo es que llegan a dar con el paradero de esta señora Juana. Se creía que era un varón, ¿no? Todos apuntaban a que era un varón que siempre utilizaba suéteres de color rojo, pero es gracias a un testimonio, gracias a distintos testigos que se puede hacer un retrato hablado, hasta incluso hacen una pequeña escultura, ¿no? De cerámica para poder reconocerla y ubicarla. Fíjense ustedes, hasta aquí nada más esta parte. Entonces, el testigo o las testigos o los testigos, desde nuestros distintos puntos, desde la parte histórica incluso, fíjense la relevancia que de alguna manera podemos tener, no solamente para poder señalar la inocencia de una persona, para poder defender los derechos de otras, para poder evitar incluso situaciones tan altamente violentas como las que estamos comentando, o incluso para poder evitar que una persona siga cometiendo algún tipo de delito, el testigo, los testimonios, entonces van a ser de mucha relevancia. Cuando se hace la revisión, por ejemplo, de lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, les cuento que se ha pronunciado en distintas oportunidades acerca de la prueba testimonial. Hay mucha información que quizá sea más con un corte jurídico, pero considero que si trabajamos dentro de este ámbito deberíamos conocerlo. ¿Qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Dice que en algún momento la prueba testimonial o lo que dice un testigo pasó a ser una prueba reina. Sin embargo, es importante darle a conocer o es importante entender que ya deje de ser una prueba reina porque, como les comentaba, ahora ya tenemos parámetros, ya tenemos medidas que de alguna manera enseñan o muestran, por ejemplo, a los operadores de justicia, de alguna manera les dicen, ten cuidado que tú no puedes procesar esa información o no vayas a creer que porque una persona quizá viene y empieza a hablar contigo de manera muy enfática, quizá incluso uno puede sobreactuar sus gestos. Ustedes saben que esto se puede controlar, uno puede hacer o hasta simular que está llorando, que está temblando, etcétera. No vayas a creer que esta persona te está diciendo completamente la verdad, ¿no? Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en uno de los escritos, que también los vamos a compartir, empieza diciendo lo siguiente: en algún momento la prueba testimonial era la reina. Posiblemente de forma actual pueda ser que ahora pase a ser una doncella y ya deje de ser la reina. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque existen otros medios de prueba que van a exigir
que el operador de justicia, que un fiscal, por ejemplo, que un juez pueda triangular la información, ¿no? Pero claro, no por eso significa que la prueba testimonial deje de ser importante. Y consideramos que espacios como estos seguramente nos ayuden quizá a poder conversar más adelante, seguramente de toda la experiencia que también ustedes traen, como para poder generar, como les comentaba, una buena práctica. Otro buen ejemplo acerca de los prejuicios, quizá de los conceptos o las ideas. Por ejemplo, es el mismo caso de Ted Bundy. Es quizás sorprendente, más allá de toda el historial criminal que esta persona ha cometido, el hecho de que haya un séquito de fans. Miren ustedes dentro del contenido, ¿no? De esta imagen, que esta persona llegue a tener todo un séquito de fans en los años 70. Si quizá nosotros nos habríamos puesto a preguntarles tal vez a alguna de estas señoritas que señalaba, que quizá incluso marchaba porque creían que era una persona inocente, imagínense que por ahí un operador de justicia se habría dejado llevar por esto, o incluso que un abogado defensor diga, pero yo voy a traer a juicio a algunas personas que lo conocen y pueden avalar, por ejemplo, su amabilidad, o pueden avalar esa buena relación interpersonal que tiene con las demás personas, ¿no? Imagínense, o sea, que solamente un operador de justicia pueda hacer caso a eso. En muchos casos, en Perú, por ejemplo, en algunas situaciones es lo que suelen hacer los abogados defensores. No siempre, por ejemplo, el juzgado de investigación preparatoria acepta este tipo de pruebas, en la mayoría de casos las rechaza, pero hay abogados que, por ejemplo, intentan hacer esto. Voy a buscar, conversar, por ejemplo, la persona está acusada de haber realizado tocamientos indebidos a una menor. Entonces, lo que ellos hacen es lo siguiente: voy a ir a hablar con todos los vecinos de la cuadra, con sus amigos, para que puedan realizar un memorial o puedan realizar un escrito donde ellos firmen y hablen de qué tan buena persona es, de sus hábitos, que se levanta temprano, de que cuida muy bien a sus hijos, de que se lleva bien con todos, de que saluda, ¿no? Entonces, voy a presentarle esta prueba al juez para hacerle ver qué tan buena persona es, y lo que le están acusando posiblemente esto no sea adecuado, ¿no? Enhorabuena que los juzgados o los jueces de investigación preparatoria observan esta prueba y muchas veces lo descalifican señalando que no tiene que ver con el proceso seguido. Es una prueba impertinente. Pero fíjense ustedes ahí el uso de los prejuicios, de las ideas, o el hecho de que nosotros quizá podemos darle una evaluación sencilla a esta persona. Es raro, insisto, con ver, observar, ¿no? Que a pesar de que quizá en su momento se logró demostrar a cuántas personas había vulnerado, había afectado, etcétera, Ted Bundy, a pesar de todo eso, que cuente con un grupo de personas que de alguna manera se muestren, digamos, a favor de su conducta o de la misma persona, ¿no? Entonces, imagínense, si eso pasa, es posible que suceda en otros contextos. Hay otro caso curioso, esto ya fue en el Perú, aproximadamente estamos hablando de los años 1920, era conocido como el asesino español, ¿no? El descuartizador del Hotel Comercio. En realidad, esta persona termina asesinando a su amigo, tuvo una víctima, y para este caso, yo, bueno, lo coloco por acá, porque de manera similar a lo que pasó con Ted Bundy, y hablando de séquito de fans, o bueno, un grupo de señoritas que estaba, digamos, que lo apoyaba de alguna manera, vamos a ver que a este señor, Genaro Ortiz, también de manera paralela en el año de 1920, observan un grupo de señoritas, bueno, de procedencia peruana, que de alguna manera fueron a darle, ¿cómo podríamos decir esto? Soporte emocional, si se quiere, a falta de una mejor palabra, pues dentro del área de prisión, ¿no? Y muchas de ellas afuera de prisión señalaban de que por favor no lo envíen a la horca, le querían dar pena de muerte a este hombre porque había descuartizado a su amigo, ¿no? Todo por un tema de que él quería coger unas joyas que el amigo tenía. Y un grupo de estas señoritas, bueno, imagínense, hablando fuera del lugar donde estaba este hombre, hablando a favor de él para que por favor no terminen matándolo, que no lo lleven hasta la horca, que no le puedan dar este tipo, digamos, este tipo de castigo por lo que él había hecho, ¿no? Entonces, imagínense si otra vez vamos a partir con el tema este de un testigo, de un testimonio, y si por ahí nosotros tenemos un testigo que quizá de alguna forma no me diga
en realidad un testimonio objetivo o dentro de su relato no me comente una situación que haya visto, que haya escuchado, simplemente su percepción. Si habríamos tenido la oportunidad de hablar con alguna de estas señoritas, digamos, que estaba a favor de que no le den este tipo de pena, posiblemente nos habría dicho algún tipo de adjetivo calificativo favorable de esta persona. ¿Y qué pasa? Y la pregunta que se hacen muchos teóricos, muchos estudiosos de la psicología del testimonio es, ¿y qué sucedería si dentro quizá de los juicios que nosotros quizá podemos observar de distintos tipos de delitos, pues existan personas que también tengan esos prejuicios, que también tengan esos sesgos cognitivos, o incluso si el mismo operador de justicia por ahí pueda tener algún tipo de sesgo cognitivo? Ya les comentaba, ya de alguna manera ya se tienen, ¿no? Ahora ciertas garantías para poder controlar lo que un testigo pueda ir a señalar a juicio. O sea, no es que simplemente un testigo pueda ir y comentar de manera, digamos, muy abierta, a modo, digamos, de narración abierta, todo lo que ha visto. Hay parámetros para poder hacerle las preguntas. Sin embargo, es importante tomarlo en cuenta, así como en otras épocas o en otros contextos habrían habido personas que por ahí, tal vez por sus propias vivencias o por su propia cultura, califican o evalúan alguna situación de acuerdo, ¿no?, a su propio conocimiento. Es posible que en otras circunstancias también nos encontremos con testigos que también evalúen o califiquen las situaciones de acuerdo a sus propias circunstancias. Hay otro caso interesante donde hay un testigo clave, pero bueno, vamos a ver aquí que por lo que dice este testigo es que aquí sí condenan a muerte a esta persona. Este caso también es un caso peruano, también en los años aproximadamente 1920, y bueno, este casito es conocido como el monstruo de Armendáriz. Se los comento porque en esta época matan a este hombre, bueno, terminaron condenándolo a muerte, porque una persona que vendía turrones, es un postrecito típico de mi país, ¿no?, que se llama turrones, había señalado que este hombre le había comprado turrón. ¿Cuál fue el caso? ¿Cuál fue la imputación? En esta época se denuncia la desaparición de un menor, aproximadamente de 3 a 6 años, las fuentes dan distintas edades para este menor, señalando que este niño había desaparecido. Estaba jugando fuera de su casa y había desaparecido. La casa era cerca al mar, y cerca al mar vivía este hombre. Era una persona de escasos recursos económicos, era una persona que pertenecía a un grupo, digamos, racial bastante discriminado, era una persona de tez morena en esa época, 1920, 1926. Y bueno, estamos hablando de una persona pobre, estamos hablando de una persona discriminada, de escasos recursos económicos, etcétera, que vivía en una, estamos en una vivienda bastante precaria al lado del mar. ¿Qué había pasado? Esta persona que vendía turrones señaló que estaba pasando cerca a esta casa, digamos, de material precario, y este señor, bueno, se apellidaba Villanueva, le pidió, se le solicitó que le pueda vender 3 soles de este turrón. Soles, bueno, era la moneda, y actualmente tenemos esa moneda, de este postre que les estoy mostrando aquí. Esta persona que vendía turrones fue, digamos, el testigo clave para que puedan condenar a este hombre. ¿Por qué digo clave? Porque este señor se acercó a las autoridades señalando de que en efecto, ese día cuando este niño se habría perdido, este señor que les comento ¿no?, de tez morena, se le había acercado y le había comprado un trocito de turrón. Entonces ustedes dirán, pero eso qué prueba o testigo de qué cosa era. Bueno, en realidad muchas de las autoridades de esa época seguramente que se preguntaron lo mismo, ¿no? El señor que vendía turrones solamente había dicho que le habían comprado el turrón justamente a esa hora más o menos, cuando el niño estaba pues ya perdido. Y esta persona que vendía los turrones decía, ¿no? Yo supongo que este señor, el de tez morena, me compró el turrón porque quería dárselo al niño, porque seguramente lo tenía en su casa, en esta casa precaria que les digo, entonces como para callarlo, seguramente le compró el turrón para que el niño no haga ruido y ninguna persona lo escuche. El punto es que al niño que les comento, sí, en efecto lo encontraron descuartizado, aparentemente había sido vulnerado sexualmente. Sin embargo, no habían pruebas, bueno, para esa época no es que habían pruebas genéticas, ni mucho menos, donde uno podía señalar de que estas son las pruebas objetivas, que de alguna manera vinculan a este señor
con el delito que se les está diciendo. Lo único que había para la época era el testimonio de la persona que vendía estos dulces. Me han comprado este dulce a tal hora y por el precio de tanto, y quien te ha comprado ese dulce ha sido esta persona condenada. Ustedes dirán, pero no tiene nada que ver, al menos de manera relativa, no está relacionado al delito, pero fíjense que a pesar de que no estaba relacionado, cogieron ese testimonio, digamos, quizá no fuera de los hechos, pero bueno, lo tomaron como tal, como si fuera un hecho antecedente al delito, y terminaron condenándolo y le dieron la pena capital. En aquella época, la pena capital pues era la pena de muerte, ¿no? Lo terminaron matando, a pesar de las dudas. En mi país se han hecho, bueno, distintas investigaciones, quizá más bien para que se tome en cuenta que eso nunca fue, digamos, el camino correcto y más bien para poder prevenir a algunos de los operadores de justicia de que se pueda brindar algún tipo de condena cuando las pruebas no son suficientes y más aún cuando el testimonio de una persona quizá no se vincula directamente al hecho, porque la persona que vendía estos turrones que les comento, dentro, digamos, de la parte histórica de la sentencia que se observa, en ningún momento señala, por ejemplo, hechos que tengan que ver directamente al evento del cual se está debatiendo, del cual se está investigando, ¿no? Simplemente era, me compró el turrón por tanto valor y por esta razón se pensó, no era lo que la persona que vendía turrones les decía, yo pienso que me compró porque quería dárselo al niño, pero era lo que él pensaba. Y si se acuerdan al inicio, cuando estábamos hablando del testigo, decíamos que una de las características importantes para tomar en cuenta era que el testigo no podía hacer ni opiniones, o no podía emitir opiniones, no podía emitir juicios de valor, tampoco podía hacer suposiciones. Yo como testigo puedo decirles, y yo supongo que él es el culpable. Sin embargo, nosotros realizamos y quizá observamos dentro de los juicios y finalmente en las sentencias, no pueden haber sentencias producto de lo que nosotros suponemos o incluso como testigo de lo que un testigo pueda creer, ¿no? Pero sin embargo, fíjense, esto no es reciente, es 1920, pero fíjense cómo es que toda una sentencia, incluso toda esta pena capital, de alguna manera descansó en un testimonio que no tenía mayor, digamos, fuerza objetiva, ¿no? Hay otro casito peruano, este ya fue un caso, no es el nombre verdadero, pero que sí me gustaría compartirlo con ustedes. Este fue un casito de tentativa de feminicidio. La vamos a llamar Maraya a la señorita. En esa época, Maraya H., de 22 años. ¿Qué pasó? Que bueno, ella va a denunciar, ella estaba en el hospital, bueno, un familiar es el que realiza la denuncia a su expareja por haberle realizado, bueno, no solamente distintos tocamientos indebidos, porque ella decía que ya ella no tenía ninguna relación con esta persona, le había realizado tocamientos indebidos, y bueno, luego de eso había habido incluso varias lesiones, algunas lesiones con el objetivo, decía ella, de que esta persona le quite la vida, porque estas lesiones estaban muy cerca a órganos vitales. Lo curioso de este caso, bueno, también cuando llega a juicio, es que ella, después de que pase todo este proceso, el señor ya es condenado, ella señala, bueno, ya más o menos habrá pasado 2 años, claro que ella regresa nuevamente, y ella señala lo siguiente, ella estaba embarazada. ¿Cómo así había estado embarazada? Lo que pasa es que cuando el señor ya le dan la condena, ella va, lo visita, digamos, dentro del penal, como que retoma esa relación. Lo curioso, les digo, es porque pasaron más o menos 2 años que ella se acerca dentro, bueno, de las instituciones que tenemos en Perú para poder realizar una nueva denuncia. Señalando que en su momento ella quería saber, ella preguntaba, ¿dónde puede denunciar a la persona que ha terminado condenando a su expareja y que por qué lo han enviado preso? ¿No? Que ella en su momento, cuando le pidieron a ella que pueda señalar lo que había pasado, es decir, que dé su relato, porque en realidad ella fue una víctima un testigo, no había otro testigo que había observado eso, ella misma, digamos, era su propio testigo, que ella había estado bajo los efectos de la anestesia, que había estado internada, que ya no se acordaba muy bien, y que es más, le habían dictado alguna de las respuestas y que bueno, él no había intentado matarla, que solamente eran unas lesiones leves, sin embargo ella estuvo como 3
meses internada, ¿no? Claro, ustedes me dirán, eso tiene una explicación psicológica más allá de eso. Seguramente hay un tema de adaptación a la violencia, tal vez es un ciclo de violencia, pero fíjense ustedes, ¿no? ¿Cómo es el tema del testimonio? No hay pruebas, no sabemos si en realidad ella habrá mentido en ese momento o tal vez alguna persona le habría dictado las respuestas. Ya vamos a ver más adelante que incluso hay condiciones para que un testigo pueda señalar y pueda dar un relato. Por ejemplo, se supone y se espera que una persona, por ejemplo, que está dentro, internada, por ejemplo, que está recibiendo anestesia o algún otro tipo de sustancia, no estaría en ese momento preparada como para que pueda brindar ningún relato, ¿no? Pero fíjense, esto pasó en esta situación. El tema fue cómo tenían que hacer ahora, a quién apelaban, a quién denunciaban, porque ella decía que había sido mentira, no era como lo habían señalado y que ella quería regresar con esta persona porque él era el papá del bebé que estaba esperando, ¿no? Como les digo, seguramente hay más explicaciones psicológicas, tal vez desde el ámbito forense, seguramente podemos explicar por qué ella se retractó, qué habrá pasado ahí, ¿no? Pero nuevamente volvemos al tema del relato y a lo que ella manifestaba. Ella era su propia testigo, no había más personas que habían observado, pero fíjense eso, ¿no? O sea, qué cosa es lo que ella dijo y luego ya no dije eso, ya no me acuerdo. Y de ahí quizás seguramente queda la duda. Y insisto, hay protocolos que van señalando bajo qué circunstancias o qué características tendría que tener la persona que va a emitir en este caso testimonio, y no se aceptan, por ejemplo, personas que estén bajo los efectos de alguna sustancia, por ejemplo, de un estupefaciente, de alguna sustancia psicoactiva, o una persona que está con alcohol en sangre, o tampoco una persona que estaría internada o con anestesia. No se supone que no, porque en ese momento no está completamente consciente, no está localizada tal vez en espacio, en tiempo, persona como lo conocemos quizá los psicólogos, tal vez los psiquiatras también. Entonces, aquí como que hay muchas dudas, ¿no? Entonces, se supone quizá la buena práctica habría sido esperar quizá a que ella se sienta un poquito mejor, al menos físicamente, para que pueda ella emitir un relato de los hechos. Vamos a ir revisando ese caso quizá con mayor profundidad. Otro caso que también me llamó mucho la atención y se los comparto fue el caso de Carla, una niñita de 5 años. Esta niñita, bueno, ella no era la que denunciaba, la que hacía la denuncia era la mamá por tocamientos indebidos. Este caso fue desestimado, digamos, 2 veces. Hubo también varios problemas al respecto, pero les comento por qué. Esta niñita, a pesar de los 5 años, cuando ella emite su relato, que más adelante también se los compartiré, ella hace uso de un variado número de detalles. La persona a la que estaban denunciando era un profesor, ¿no? Del colegio, del jardín, porque ya tiene 5 años, la persona que le había realizado los tocamientos indebidos. Ella empieza a dar muchos detalles, incluso detalles que no necesariamente eran detalles que uno se pueda esperar quizá en una niña de 5 años. Sin embargo, la capacidad de comunicación que tenía esta niña era, digamos, muy amplio para su edad, bastante conversadora, muy espontánea dentro de todo el relato que ella podía brindar. El tema era aquí que el abogado, digamos, la parte defensora, la persona que estaba defendiendo al maestro de esta niñita que estaba acusado, señalaba lo siguiente. Él decía que esta niñita, dentro de la época en la que aparentemente habría sucedido este hecho, la chiquita había tenido notas brillantes. Era una niña definitivamente bastante hábil, a pesar de que tenía 5 años, sumaba, ya había aprendido a leer, hacía su nombre, una niña muy hábil académicamente. Entonces, digamos, dentro de juicio, lo que él buscaba y dentro de todo el proceso de investigación era generar la famosa duda razonable, que los abogados quizá puedan manejar muy bien este término. La duda razonable con respecto a qué. El abogado postulaba lo siguiente, decía, la menor, para empezar, en apariencia, no tiene indicadores de afectación emocional. No es que nosotros, por ejemplo, podamos observar que haya por ahí tal vez algún síntoma depresivo, un síntoma ansioso, tampoco dentro del ámbito de la sexualidad, no se observa alguna afectación directa o algún síntoma que me pueda dar a entender que haya habido un rompimiento, digamos, dentro de su desarrollo natural hasta sus 5 años. Es más, decía el abogado, yo tengo su certificado de estudios de la pequeña, tiene
notas muy buenas, no ha dejado de comer, sus hábitos alimenticios han estado, digamos, de manera natural, no es que haya bajado, por ejemplo, de peso, al contrario, no es que sea muy traviesa, es una niña que tiene un muy buen comportamiento, tampoco ha dejado de hacer las cosas que le gustan, está matriculada en talleres de arte y de no sé qué, ¿no? Entonces, no sé a través de qué formas había hecho este abogado, pero sabía muchos datos de la niña, ¿no? El tema aquí era que el hecho de poner la duda razonable. ¿En qué sentido? Por ahí ya algunos operadores de justicia en realidad sí, pues empezaban a dudar con respecto a eso. Y claro, cuando ya la perito tenía que ir a juicio, en este caso la perito era yo, para poder realizar las preguntas, porque muchos de los jueces decían lo siguiente, era un colegiado donde habían tres jueces, decían lo siguiente: es posible que una menor que tiene 5 años, que ha pasado por un evento negativo de tipo sexual como el tema de los tocamientos, se saque buenas notas. Es posible que una niña que ha pasado por estos hechos que posiblemente ella dice, siga comiendo con naturalidad o siga disfrutando de algunas actividades. En la literatura, digamos, dentro del ámbito forense, nos señala que sí, nosotros no tenemos, en este caso, un perfil de víctima. Es más, ¿no? Ni siquiera nadie podría decir una persona, o en este caso una menor que ha sido vulnerada sexualmente, tiene que comportarse así, así. Tiene estas 10 características para que tú le creas y te digas que es víctima. Cada persona vive sus procesos de manera muy distinta y ustedes saben, hay factores que se tienen una gran relación con cada una de estas características, ¿no? Tal vez su edad, tal vez sus factores, sus formas de afrontamiento, tal vez su resiliencia, tal vez su nivel de comprensión de qué es lo que está pasando, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se les hizo la explicación a los jueces, pero imagínense ustedes con respecto nuevamente al testimonio, ¿no? O sea, dudar del testimonio, y en este caso no por defecto, no porque le faltaba algo, sino aparte de todo lo, digamos, de todos los medios que estaba presentando el abogado de parte, sino también la duda que el mismo abogado utilizaba y le decía a los jueces, no, señores jueces, pero la niña habla correctamente, ¿no? Está diciendo muchas más cosas de las que se les está preguntando. Entonces, la duda en este caso del testimonio de la menor, ya no porque le falte algo, ya no porque quizá está empezando a obviar algún detalle o porque quizá sus respuestas sean muy concretas, sino aquí el abogado defensor trataba de señalar que como la niña estaba hablando mucho y era muy espontánea, respondía a todas las preguntas que le hacían, de que tal vez esto no haya sido real. Felizmente nosotros sabemos que no hay ninguna prueba científica, al menos, que me pueda decir que una persona miente o dice la verdad, ¿no? Bueno, pero aquí el análisis básicamente al testimonio. Entonces, tampoco existe, les comento, dentro de toda la literatura revisada, ningún sustento científico que nos diga cómo es que una persona debería expresarse completamente, una persona que haya sido presunta víctima. No hay, insisto, ¿por qué razón? Hay una razón simple para esto, que todas las personas somos diferentes y tenemos formas de afrontamiento distintas. Y bueno, en este caso, bueno, finalmente sí, la persona fue sentenciada, ¿no? Y los jueces desestimaron esa parte señalando de que, en efecto, no podríamos exigir a la niña que hable menos cuando ella quería brindar una mayor cantidad de detalles. Aparte de ello, que no era la única prueba, por ejemplo, el tema este de la pericia psicológica no era ni la más importante prueba ni la única. Se entiende que los jueces tienen que valorar distintas pruebas como el fiscal pueda llevar, ¿no? Pero quizá para poder observarlo, el testimonio es importante. No hay ninguna categoría, digamos, o en este caso, ninguna investigación que me diga qué categorías, qué características necesariamente tiene un testimonio. Hay testimonios más fluidos que ya lo vamos a ir observando. Hubo otro caso curioso que les comparto. Este caso era de una señora, bueno, presunta víctima, perdón, de violencia familiar, 38 años. ¿Qué pasó en este caso? Ella va, también denuncia, también da su testimonio. Ella misma es la testigo, ella misma es la víctima. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver más adelante que hay sucesos que pasan, digamos, de manera clandestina. Cuando me refiero a que pasan de manera clandestina, vamos a ver que solamente encontramos a la persona que agrede y a la persona, digamos, que es agredida. Y no hay más.
No hay más personas que observen esto. Muchas veces un delito, por ejemplo, contra la libertad sexual, un delito como la misma violencia familiar, da pie a este tipo de situaciones clandestinas, ¿no? Donde la misma persona viene a ser la víctima, la misma persona es su única testigo, nadie más puede hablar porque es la única que ha estado presente, ¿no? En este caso, recuerdo mucho este caso también, porque esta señora en un momento tuvo un testimonio señalando, ¿no? Detallando cómo habían sido los hechos, etcétera, pero, por ejemplo, dentro del ámbito peruano, aquí se solicitan 3 características para que el dicho de una víctima, en este caso de una presunta víctima, pueda romper de alguna manera la presunción de inocencia de la persona que está siendo denunciada. En este caso, lo curioso era que, por ejemplo, ella cumplía con una de las características que era, bueno, ir, acercarse, revisar la denuncia, pero la otra característica era la persistencia en el tiempo. No había persistencia en el tiempo. Ella fue citada, creo que la citaron como 3, 4 veces para que se siga, digamos, el proceso de la denuncia. No logró ir ella las otras veces a pesar de haber estado válidamente notificada. Y lo último, ¿no? El hecho de que haya ausencia de sentimientos espurios. Es decir, que se entiende que anteriormente no hayan habido algún tipo de inconvenientes, tal vez emociones o sentimientos como la envidia, la venganza, etcétera, ¿no? Y lo que se iba descubriendo, digamos, dentro de este caso, la fiscalía es la que hizo ese trabajo, era que, bueno, en efecto, de manera, digamos, anticipada o anteriormente, habían habido otro tipo de problemas, conflictos más de tipo económico, ¿no? Era una pareja, era la pareja que quería divorciarse y ella no estaba de acuerdo con el divorcio. Y justamente por esta razón es que finalmente ella decide pues, poner la denuncia como para tratar de hacer quizá que el esposo pueda reflexionar un poco. Claro que esto finalmente se puede ir observando, es el fiscal el que lleva este caso, pero nuevamente yo solamente me quiero quizá quedar con el tema del testimonio. Recuerden que a veces las personas en un momento de crisis, tal vez de enojo, podemos dar algún tipo de relato, podemos tener seguramente algún tipo de intención que no significa que en otras circunstancias esto vaya a pasar. Ya vamos a ir observando, justamente me parece que es en el tema 2 o en el tema 3, esos factores que están relacionados con lo que una persona pueda señalar en un determinado momento. Por eso mismo que es bien importante, y por ejemplo muchos operadores de justicia lo hacen, no solamente porque está escrito, ¿no? Porque ya se tiene, digamos, todo un protocolo, sino porque debe ser así. Ustedes saben que en ciencias sociales uno siempre debe triangular la información. Imagínense que solamente nos quedamos con la porción de información que una persona nos dice en un determinado momento. Hay la posibilidad de que me esté diciendo quizá gran parte de cómo han sido las cosas, hay la posibilidad de que me pueda dar información nueva que no necesariamente está comprobada en ese momento. Entonces al juez pues le tocará, o en este caso al fiscal, le tocará buscar otros elementos de prueba que ayuden a observar y quizá calificar si de alguna manera esta situación se ha dado como se está describiendo o no, ¿no? Entonces, bueno, fue un casito curioso porque entre que sí habría pasado o no habría pasado y bueno, toda la investigación que se hizo, recuerdo mucho que finalmente terminó archivándose el caso, ¿no? Que ya lo iremos revisando. Otro casito curioso, que también el testimonio también cambia varias veces, también se lo señalo de manera genérica, pero ya cuando nos toca estudiar los factores lo veremos, es un casito argentino, caso de una señorita llamada Nair Galarza. Seguramente que ustedes lo han escuchado. A ella se la acusó, ya también tiene la sentencia, también, bueno, ¿qué pasó? Se suponía que ella había terminado matando a su pareja de aquella época, novio, bueno, un novio que ella tenía, ¿no? Del abogado, en este caso, que la va a defender o el staff de abogados, postulan en uno de los momentos que había habido la figura de violencia de género, ¿no? Por parte del novio de esta señorita. Bueno, finalmente, al último, como está el caso hasta ahora, señalan, bueno, el colegiado, los 3 jueces que están observando el caso, señalan de que posiblemente esto no habría
habría sido de esta manera. Seguramente ya luego, seguramente que confirmarán o desestimarán esto, pero acá lo curioso con respecto nuevamente al testimonio es que ya cuando vamos a revisar los testimonios que ella va dando, que se supone que ella también igual ha sido la única persona que ha estado, porque el otro testigo, diríamos, la víctima, pues ya no está muerto, ¿no? Ella va cambiando la versión de los hechos, cómo van pasando. Entonces, otra vez, para tomar en cuenta el tema del testimonio, no tenemos testimonios fijos, hay que recordar que los testimonios que muchas veces las personas damos también van a tener de alguna forma que estar girando en torno a lo que nosotros queremos, a lo que de alguna manera más nos pueda convenir y bueno, en este caso lo vamos a ir observando, quizá estudiando los factores que muchas veces dentro del ámbito jurídico los conocemos como los factores antecedentes o las situaciones procedentes, las concomitantes, las mismas que los fiscales pues se ponen a revisar cuando van a plantearnos, por ejemplo, una teoría del caso. Hay un caso curioso que, bueno, no me voy a explayar mucho, ya cuando llegue el momento también lo vamos a revisar, en el que postularon o en el que se trató de llevar a la corte, es un caso quizá a ustedes les vaya a parecer un poco curioso, como testigo a un perico, a un lorito. Es el caso de Marty y Glenna Durham. Es un caso que pasó en Norteamérica, en Estados Unidos específicamente, una situación en la que fue una esposa la que termina matando al esposo y en apariencia pues no habían habido testigos, ella decía que no recordaba nada porque ella también tenía tenía una bala, también había, que supuestamente una persona había llegado, había matado al esposo y había terminado también de darle una bala a la señora, pero ellos tenían una mascotita que era un lorito y con el tiempo el lorito va repitiendo en dos voces, hace como que, bueno, las imitaciones de dos voces, que serían de esta señora, el señor es Marty Durham, el que muere, ¿no? A manos de Glenna era su esposa, y el lorito es el que va imitando las voces de ambos. Gracias a lo que el lorito va diciendo, fíjense, es que de alguna manera se llega a darle mayor fuerza a esta teoría del caso. Al lorito pongo el testigo, lo pongo entre comillas, porque de hecho ustedes van a ver más adelante que hay características de un testigo. Un testigo siempre es una persona, un animalito no puede ir a juicio, ¿no? Entonces, pero vamos a ver que lo que el animalito repetía una y otra vez fue de mucha ayuda para que el abogado, que en este caso era el actor civil, ¿no? La persona que representaba los derechos de esta persona que ya había fallecido, pues termine de armar esa teoría, ¿no? Gracias a lo que escuchaban del lorito. Ya iremos revisando el caso con mayor profundidad. Uno de los últimos casos, que me parece que ya es el último, antes de pasar a la otra parte, es un caso curioso que también tiene mucho que ver con el tema de los testimonios. Este caso es peruano, más o menos vamos a poner 2018, 4 años atrás. A este señor lo acusan de haber realizado una violación sexual a una esposa en aquella época, ¿no? Y bueno, claro, le dan una condena, si mal no recuerdo, fueron 22 años de condena, esta fue la pena que le dieron. Sin embargo, con el tiempo la señora se retractó, incluso, bueno, se puso en tela de juicio el reconocimiento médico legal. El punto fue que finalmente a este señor, cuando él ingresa al penal, pues dentro del penal, él sufre la mutilación de su miembro viril, ¿no? Dentro de la cárcel. Cuando pasa esto, la señora, bueno, finalmente va, yo no puedo decir si es verdad, si es mentira, un perito no lo hace y ustedes lo saben, pero finalmente, bueno, ella termina señalando, desdiciendo el testimonio que había dado, ¿no? Que esto también había sido falso y que ella había dicho que el proceso de violación se había dado porque lo que ella buscaba era que el señor no se separe, ¿no? Era un proceso, él quería separarse y había habido todo un proceso de conflictos diversos entre ellos y ella quería evitar, digamos, que el señor deje la casa, deje la familia y que por esa razón ella había señalado que ella había sufrido una violación sexual a manos del señor. Entonces, por esta razón, es que ella lo denuncia por violación sexual. Y cuando le preguntan, pero, o sea, ¿por qué eliges tú ese delito, no? O sea, ¿por qué no vas y no dices que él te gritó? Y ella señala que había ella escuchado y había visto en las noticias que el delito, digamos, más repudiable y por el que te daban más años de condena era una violación sexual, ¿no? Más que, por ejemplo, el hecho de que la golpea, porque el señor tampoco no la había golpeado y que ella quería que el señor se asuste.
Entonces ella quería que el señor vaya, ¿no? Y le diga, quita la denuncia y a cambio, pues regreso contigo. No pasó esta situación, el señor fue condenado, como les comento, y pues ahí sufrió la mutilación del miembro viril. El caso estaba en apelación, ¿no? Pero bueno, más allá de estos resultados, el punto nuevamente es con respecto al testimonio que una persona pueda decir. No me canso de repetirles que se tienen protocolos en los que se señalan cómo se debería realizar esa valoración del testimonio. No es suficiente el testimonio de una persona para poder condenar a otra. Hay que observar muchos factores, ya como les decía, el tema de los sentimientos espurios, o incluso más bien de sentimientos positivos. Quizás si a mí me llevan como testigo frente a un hecho, ¿no? Donde están acusando, por ejemplo, a mi mejor amigo, tal vez a mi papá, tal vez a mi mamá, es muy posible que por los vínculos que yo tengo con ellos, vaya a decir quizá incluso situaciones que alteran un poco la verdad. Señora, ¿usted cree que en algún momento ellos se molestan y son agresivos? Posiblemente un testigo que vaya a hablar a favor de sus familiares diga no, ellos no se molestan, son personas muy buenas. Y por eso vamos a ver que dentro del derecho procesal, cuando hablamos de la prueba testimonial, por ejemplo, hay preceptos que dicen que es preferible que los familiares y que las personas que tienen una relación cercana, incluso algún tipo de contrato, no sean testigos en un determinado hecho. O incluso las personas que por ahí puedan tener algún sentimiento espurio, tal vez estar enojadas, ¿no? Como en este caso. La señora estaba molesta con el señor por un tema de que, bueno, él quería pues prácticamente separarse, ¿no? Entonces, es mejor que no, porque quizá el sentimiento espurio ya va a estar ahí. O es más, quizá a ustedes o tal vez a mí, si por ahí hay una persona con la que no nos llevamos muy bien y me llevan a juicio para poder yo comentar cómo estaba ese día esa persona, cómo son sus características, seguramente que en este caso no podamos ser muy objetivos con la verdad. Quizá más bien empezamos a hablar y hablamos de más, pero no porque hemos visto el hecho, porque nos consta, porque es de manera objetiva, sino porque sabemos con intencionalidad que nuestras palabras podrían hacer que esta persona se encuentre en una situación todavía más desfavorable, ¿no? Entonces, por eso les comento, dentro del derecho procesal ya hay preceptos que dicen que es favorable que las personas que tengan algún tipo de vínculo no sean testigos. ¿Por qué razón? Porque podrían no sumar mucho al caso, al contrario, ¿no? Podrían, gracias a la parte subjetiva, quizá podrían empezar a hacer que el caso no sea, digamos, lo más adecuado, que la investigación no esté yendo por buen camino. ¿Quiénes son los testigos entonces? Ya hemos escuchado algunos de los casos, discúlpeme que no sea a mucha profundidad, estamos como que haciendo una revisión quizá más bien rápida, porque ya cuando nos toca hablar de cada uno de los temas, ahí los vamos a profundizar. Vamos a ver que los testigos, todavía no desde las ciencias, lo vamos a ver de manera genérica. Imagínense en una situación donde hay un fotógrafo que está tomando una fotografía a una familia. En esta circunstancia no estoy hablando ni de delitos ni de nada, es una situación quizá muy cotidiana de nosotros. Por ejemplo, vamos a poder encontrar aquí varios tipos de testigos. Seguramente que el mismo fotógrafo podría ser testigo, porque nos podría decir, no, yo soy testigo del hecho, yo te puedo contar cómo es que he activado la cámara y el procedimiento que les he pedido a la familia para que ellos tengan, para que yo pueda sacarles una buena foto. Podría ser un testigo. Otro testigo o otros testigos podrían ser las personas que han estado presentes tomándose la foto ese día. Yo podría preguntarles a una de ellas que nos cuente, ¿no? ¿Cómo ha sido ese momento cuando les tomaron la foto a cada uno de ellos? Podría ser otros testigos. Otros testigos, ya de acuerdo a la etimología, la cuarta etimología que nosotros hemos visto hoy día, que es la tercera persona, podría ser una persona que haya observado. O sea, que no es ni el fotógrafo en este caso, pero tampoco forma parte de la familia a la que han fotografiado. Es un tercero que observa, que no participa. Podría ser otro testigo. Y finalmente, fíjense, y acá está subrayado y está digamos, aparte, podría ser un testigo experto, podría ser un fotógrafo que no ha estado en el hecho, que no es que haya tomado la fotografía, que no lo han fotografiado, no ha observado de lejitos, no. Es una persona que no ha estado ahí, pero es experto, ¿no? Entonces sabe de lo que estamos hablando. Y a este último vamos a conocerlo como testigo experto, ¿no? Y este testigo experto no me va a hablar, fíjense ustedes, no podría hablar acerca de, por ejemplo, ¿y qué crees tú
que sintió este fotógrafo al momento de sacarle las fotos a esta familia? No creo que me conteste eso, porque no sabe, o sea, desde su experticia, no creo que me diga cuáles fueron las emociones del fotógrafo que estaba sacándole la foto. Seguramente tampoco desde su experticia me va a poder decir, ¿y cómo crees que se haya sentido o qué cosa ha estado pensando cada una de estas personas que se han dejado fotografiar? Tú me puedes decir qué creía este niño o qué había desayunado este niño, ¿no? El que está ahí encima del felino. O cuáles son los planes a futuro de la señora que tiene la falda, que tiene los cuadritos rojos, ¿no? Seguramente que no me va a contestar eso, porque es testigo experto, pero no es testigo experto en todo. Es testigo experto en la fotografía. Seguramente yo le podría preguntar acerca de la calidad de la foto, tal vez del ángulo desde donde se tomó, tal vez la iluminación, si fue la iluminación correcta o no. ¿A qué quiero llegar? Así como que haciendo, digamos, un paralelo, una metáfora, una comparación en el mundo jurídico, también nosotros tenemos este tipo de testigos. Y seguramente a algunos de ustedes les ha tocado, o tal vez a mí también me haya tocado, quizás ser testigo, en este caso, por ejemplo, la persona fotografiada, diríamos, va a ser la testigo víctima. Ya hablábamos cuando tenemos, por ejemplo, delitos clandestinos, de los que yo les decía, cuando la misma víctima es su propio testigo porque no hay alguien más que lo haya visto. La persona acusada podría ser testigo, pero no necesariamente del hecho. Es más, ¿no? Muchas veces dentro de un proceso de juicio no es que la persona acusada, pues no sea el testigo, pero digamos en términos informales podría dar testimonio de lo que ha pasado. Que de ahí se pueda confiar en lo que diga, que si es cierto o no es cierto, no hay pruebas que nos demuestren esto, ¿no? Pero la figura de testigo, en todo caso, dentro del ámbito pues jurídico, recaería dentro de la víctima, que podría ser en un delito, como les comento, en un delito donde la misma víctima pueda ser su propio testigo, en este caso, o en una tercera persona que no tenga ningún vínculo con ninguna de las partes. Ya les iba mencionando, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que ese sería, digamos, el testigo perfecto. Una persona que no tenga nada que ver, en este caso con la persona que cometería o que habría cometido el acto delictivo, y que tampoco tenga nada que ver con la persona o las personas que habrían sido agraviadas. Porque se supone que un testigo, al ser una tercera persona que observa, no se parcializaría, o sea, no hablaría ni a favor ni en contra de alguien, ¿no? Simplemente sería descriptivo. Pero sí existe la figura de la víctima como testigo, como les comento. También existe la figura de un testigo, de un tercer testigo que no está involucrado, y también existe la figura del testigo experto. Ya como les comentaba, hay preguntas, hay cuestiones que el testigo experto sí podría contestar, pero si se dan cuenta, igual a modo de comparación con el caso que les comentaba, hay preguntas que este testigo experto no puede decirlas, si ustedes se dan cuenta. Por ejemplo, ¿qué tipo de preguntas él no nos podría contestar para nada, ¿no? Lo que les comentaba, por ejemplo, que me describa qué siente, ¿no? Alguna de las personas que está aquí, ¿no? Dentro de la foto. Serían preguntas quizá no solamente impertinentes, sino que quizá hasta imposibles de contestar porque su ciencia no abarca, por ejemplo, ese tipo de conocimiento. Ya cuando nos toque hablar de los testigos expertos, seguramente vamos a tener un tiempo para poder revisarlos. A veces dentro del ámbito jurídico, por ejemplo, dentro de un juicio, a veces puede ser que un juez, un operador de justicia, tal vez nos pueda revisar incluso ese tipo de preguntas, ¿no? Y señora Perito, ¿usted cree que la niña está mintiéndonos? ¿Usted cree que la niña está diciendo la verdad? ¿O usted como testigo experto me podría decir si este señor habría abusado sexualmente de la niña? Cuestiones como estas que seguramente para algunos que están ya dentro del ámbito pues pericial que a veces nos puedan sonar un poco extrañas, de esa misma manera pueden sonar extrañas pues para un testigo experto que les pregunten seguramente cuestiones que no están completamente vinculadas con su ciencia. Ustedes saben que el conocimiento tiene ramas, tiene áreas,
hay áreas del conocimiento. Entonces, dentro del testigo experto, pues solamente puede hablar de su conocimiento, lo que su conocimiento de manera probada, por ejemplo, le permite señalar. Ya les decía, ¿no? Así como el fotógrafo experto no me puede decir sobre las emociones que ellos tenían ese día, o incluso cuestiones, hasta yo diría imposibles, ¿no? Sobre qué cosas comieron, o cuáles son sus objetivos de vida, pues el fotógrafo me va a decir, yo no lo sé. No podría yo preguntarles a un testigo experto. Igualmente, sí podría hacerle preguntas sobre su área, ya como les comentaba, ¿no? Y la calidad de la foto. O, por ejemplo, qué tan buen estado la iluminación ese día, ¿no? O la técnica que utilizó el fotógrafo, seguro que sí me dice, ¿no? Porque es testigo experto. Entonces ya estamos viendo, hay tipos de testigos. Por otro lado, vamos a ver que el testigo, ya les comentaba, ha sido también estudiado desde distintas ciencias y no es menos importante en ninguna ciencia. Lo que pasa es que cada ciencia le va a ser importante el testigo con distintos fines. Por ejemplo, para la antropología, para la sociología, les cuento que no es que tiene, por ejemplo, ahí no hablamos, por ejemplo, de una víctima, no es que me hablan de un victimario, de un testigo, que en realidad son figuras procesales que vienen del derecho, sino que, por ejemplo, la antropología y la sociología nos hablan de actores sociales. Entonces, si por ahí vamos a compartir más adelante seguramente alguna investigación que viene de la antropología o de la sociología, vamos a ver, ahí no nos dicen, por ejemplo, la psicología, o perdón, no nos dicen, ¿no? La antropología, por ejemplo, en el testimonio de una víctima, una cosa así, ¿no? Sino nos hablan de actores sociales. Y estos actores sociales dentro de un juicio, pues ya sabemos cuáles son esas figuras, ¿no? Seguramente nos hablarán de una víctima, una posible víctima, o de un presunto agresor o agresora, tal vez también de un testigo, ¿no? Pero ahí el término que suelen usar sus investigaciones son actores sociales, de distintos tipos, ¿no? El derecho procesal nos habla de esa figura procesal, testigo, ellos sí lo tienen, y muchas veces las otras ciencias nos prestamos sus términos para poder estudiarlos, para poder entenderlos. Y dentro de la psicología, las neurociencias, sí hablamos de los testigos, pero ojo, no porque la psicología lo tenga como su término propio, no es un término de nosotros, nos lo prestamos del derecho para poder nosotros realizar distintas investigaciones acerca de los procesos psicológicos, justamente de los testigos. Y seguramente las neurociencias, ¿no? Que también colaboran mucho para explicar, por ejemplo, la memoria y los procesos cognitivos de un testigo, ¿no? Entonces, es bueno entender que el testigo ha sido estudiado desde distintas ciencias. Quiero compartirles algunas creencias, ya luego lo vamos a ir revisando a modo de revisión sistemática, pero hay creencias acerca de los testigos en juicio. Y fíjense que son creencias que tal vez van a sonar un poquito sorprendentes, pero lastimosamente incluso quizá todavía se tienen hasta la fecha y que hacen mucho daño, ¿ah? Pero miren, vamos a revisar. Por ejemplo, quizá el hecho de que un operador de justicia, que un auxiliar de justicia, por ejemplo, crea que las personas que acusamos, que denunciamos, siempre decimos la verdad, seguramente no es una creencia que edifique mucho, porque también existe la posibilidad de que por ahí hayan personas que realicen denuncias, como les decía, motivadas por sentimientos espurios. Tal vez alguien no me cae muy bien y quizá busco un medio de venganza, vamos a suponer, realizar una denuncia y dar una manifestación, dar un testimonio falso. Entonces, si yo creo, tengo la creencia de que las personas que acusamos o denunciamos siempre decimos la verdad, pues ya vamos a caer en una situación errónea, ¿no? Y quizá partiendo nada más de eso, imagínense que un fiscal, un juez tengan esa idea, tal vez no vayamos a ayudar mucho y puede ser que una persona inocente pague una condena que no se merece. Otra creencia bastante, digamos, frecuente, que también la vamos a ir revisando, es que, fíjense, esto viene de antes, se creía que la memoria humana es una memoria de tipo fotográfica, es una creencia muy errada. Es más, miren, fíjense, no sé cuántos de ustedes ahorita, siendo las 8:45 en mi país y las 9:40, o las 7:45 en el suyo, en México, ¿no? No sé cuántos de nosotros nos acordamos que hemos almorzado. A veces hay personas que quizás estamos, no sé, muy pendientes de otras cosas, nuestra atención está dirigida hacia otras cosas, otros elementos, que tal vez pasado unas cuantas horas, cuando nos preguntan, ¿qué almorzaste?, nos olvidamos. Y ustedes dirán, pero si has almorzado hace unas 5 horas, ¿cómo te olvidas? O sea, o nos quedamos pensando un poquito, ¿no? ¿Qué he almorzado?
¿Y qué almorzaste el lunes y el martes y el miércoles? Cuestiones como estas, donde quizá uno se da cuenta que a veces nos olvidamos de datos que están como que muy a nuestra mano, ¿no? Muy sencillos. O dónde dejaste la llave, por ejemplo. O me puedes decir en el día a cuántas personas has llamado por teléfono. Quizá ni me acuerdo porque he llamado a tantas por el trabajo, que no sé con cuántas me comuniqué. Cuestiones como estas hacen dudar que nuestra memoria humana sea fotográfica. Ustedes saben, y para los que no, seguramente vamos a hacer un pequeñito repaso acerca de cómo es el sistema de memoria. Mientras yo le presto más atención a un estímulo o a un grupo de estímulos, es más probable que en el futuro yo me acuerde de las situaciones a las que les he prestado más atención y a situaciones que quizá yo simplemente las tomo como muy cotidianas, muy ordinarias, tal vez no le preste tanta atención, más bien las haga como si fuera un acto reflejo, ¿no? A lo que llamamos quizá memoria sensorial. No es fotográfica, pero qué mal haríamos, por ejemplo, un operador de justicia, tal vez un auxiliar de justicia, tal vez un psicólogo, de creer todavía que la memoria humana sea fotográfica y que se acuerde de todas las características. Seguro que nos acordamos de que hemos almorzado, pero tal vez no nos acordamos de cuántos granitos de arroz has comido, o de qué color era tu salsa, o qué ingredientes tenía la comida que tú hoy día almorzaste. Tal vez no, ¿no? Porque no le hemos prestado atención a todo eso. Pero finalmente sabemos que nuestra memoria no es fotográfica. Está supeditada a diversos factores, entonces no es fotográfica. Otra creencia que también es errónea es creer, por ejemplo, que los operadores de justicia pueden determinar cuando una persona miente o cuando una persona dice la verdad. Esto ya lo sabemos, no porque yo lo diga. Hay distintas pruebas de esto en el sentido de que ustedes se acordarán del polígrafo, ¿no? La famosa prueba del polígrafo, señalando de que posiblemente habían personas en su momento que pasaban muy bien esta prueba y con el tiempo se determinaba de que no eran tan inocentes como aparentaban, o que incluso habían personas que en su momento de pasar en la prueba esta del polígrafo, quizá en ese momento tenían muchas reacciones somáticas, tal vez por miedo, etcétera, que las hacían ver como personas responsables de un hecho, ¿no? Entonces, sabemos que no hay ni un operador de justicia, ni un auxiliar de justicia, ni un medio que sea completamente infalible para determinar si una persona nos miente o nos dice la verdad. Hay personas que tienen muy buenas dotes actorales, que tal vez podrían de alguna manera sobreactuar alguna emoción, ¿no? Hay personas que tal vez no son tan buenas con eso, pero finalmente no existen, no existimos ni seres humanos, ni máquinas, ni instrumentos que tengan, digamos, la capacidad de determinar si una persona miente o no miente con un nivel de error cero. Bueno, no existe, ¿no? Por otro lado, otra creencia que también quizá no ayude mucho dentro de este campo es que una persona, o el hecho de que yo crea, ¿no? Que una persona denunciada siempre es culpable. De alguna manera, imagínense, esto hace como que juego con la primera premisa, ¿no? La del colorcito rosa. Imagínense que nosotros seamos operadores de justicia, bueno, algunos auxiliares, y nosotros creemos, ¿no? Siempre que una persona denuncia a otra, el denunciado o la denunciada, porque también hay mujeres denunciadas, van a ser siempre culpables, porque ya se les está imputando un hecho. Entonces, aquí caemos también seguramente dentro del ámbito de los prejuicios. Es que como a mí me han dicho que tú anteriormente ya has cogido dinero, entonces seguramente que tú eres la persona que ha cometido todos los delitos, ¿no? El hecho a veces de tener un prejuicio, de generalizar, nuestras creencias a veces ayudan mucho, ¿no? Pero fíjense, es una creencia errónea. Y más aún, quizá cuando están dentro pues, de este ámbito jurídico o psicojurídico para los que nos envolvemos o desenvolvemos, más bien en esta línea. Hay un principio interesante, esto no tiene nada que ver con la psicología, es un principio del derecho mismo, del derecho penal más bien, el famoso indubio pro reo, ¿no? Esto lo aprendí y se los voy a comentar cómo así llegué a esto, ¿no? Este principio del derecho penal señala de que no es una buena idea tener dentro de un penal, dentro de una cárcel, como le quisiéramos llamar, a una persona que sea inocente. Entonces, si dentro de juicio no se ha podido, digamos, romper esa presunción de inocencia y todavía hay dudas de una persona acusada, ¿no? Frente a los hechos que había podido cometer, pues es mejor
dejarlo prácticamente en libertad, ¿no? El famoso indubio pro reo. Quizá esta sea una de las razones por las que, o seguro la razón más fuerte por la que muchos abogados defensores buscan de alguna manera generar dudas. A veces por eso es que a los peritos nos hacen preguntas como que tal vez hasta para desacreditarnos, ¿no? Y su experiencia, y dónde ha estudiado, y cosas como estas, o entre otras cosas, ¿no? Pero el punto de indubio pro reo, o que la duda favorece al reo, fíjense que va a estar quizá muy ligada a la percepción que muchas personas que han sido quizá víctimas de distintos delitos tienen sobre qué es la justicia. Esta es una investigación en la que, bueno, yo actualmente vengo trabajando y espero que ya en 2 o 3 meses ya deben salir los resultados, que con mucho gusto se los compartiré a través de la maestra Claudia. Pero aquí un punto interesante, ¿no? A veces, en algunos casos, pasa el tema este de indubio pro reo, ¿no? A veces va la víctima, existen testigos, por ahí tal vez haya un testimonio que no haya cumplido tal vez con alguna de las garantías exigidas en ese momento por los procedimientos penales, por ejemplo, y quizá la persona acusada pues termina estando en libertad, como les digo, no porque los jueces puedan creer que esta persona no haya cometido este hecho, pero tal vez hayan elementos que no hacen o que no terminan quizá de ayudar a que se pueda comprobar la teoría o la tesis que se está postulando, ¿no? Esto de alguna manera es un problema, sí, porque existen todavía personas que puedan ser afectadas y puedan creer que de alguna manera pues esto no es justicia, ¿no? Porque de alguna manera estos actos han quedado como que impunes, ¿no? Entonces vamos a ver que aquí también el testimonio jugará en este caso un papel importante. ¿Y qué pasa? Se los comento muy rápido. Esta investigación de aquí, la que les voy a presentar y les voy a comentar, es una investigación más bien de corte cualitativo. He tenido la oportunidad y les agradezco mucho a un grupo de personas que habrían sido víctimas de distintos delitos, sobre todo de violencia familiar, que ellas señalaban que muchas de ellas, y bueno, no han tenido estudios, muchas de ellas bastante temerosas en el momento en el que les tocaba, digamos, dar su testimonio o la manifestación dentro de las comisarías. En muchas de ellas se olvidaban lo que tenían que decir, no contestaban algunas preguntas. Y justamente ese lenguaje no verbal, en varios de los casos de ellas, era tomado como que tal vez estaban alterando la verdad o iban a hablar, tal vez a decir una denuncia que no estaban tan convencidas de ello. Otras de ellas por sus mecanismos de afrontamiento, otras por la culpa, otras porque están dentro de un ciclo de violencia y ya venía el tema este del arrepentimiento y que quizá regresar con la pareja o no, pero a lo que fuera, ¿no? De alguna manera generaba quizá que se dude del mismo testimonio que ellas estaban diciendo. Mismas, digamos, sus mismos testigos eran ellas, ¿no? Las mismas víctimas. Y de alguna manera, pues, genera, ¿no? Esto que yo les comento aquí, este principio que tiene el derecho penal o este postulado, perdón, del indubio pro reo, ¿no? Que la duda favorece al reo. Y justamente aquí viene, digamos, una parte muy importante también señalada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que deben haber distintas instituciones que promuevan programas donde de alguna manera se les pueda dar ese soporte a las personas que han sido víctimas y a las personas que puedan ser testigos o los dos a la vez, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan ir, digamos, un poco más tranquilas o un poquito más calmadas a poder rendir o realizar esta manifestación. Quizá no todas las personas nos sentimos muy confiadas hablando, tal vez algunas tenemos miedo y es bastante natural. Ya van a ver que hay personas que de alguna forma por sus características de personalidad, sus vivencias, lo que están recordando en ese momento, y hay una explicación neuropsicológica para eso, posiblemente en su momento, cuando están determinando, describiendo un acto, posiblemente se olviden de varias partes de lo que ellas están comentando y la persona o el auxiliar de justicia, el operador de justicia, tal vez pueda decir, no es un relato, más bien que no es espontáneo, más bien que se contradice a cada momento o no quiere colaborar, simplemente se calla, es una actitud muy negativista, ¿no? Frente a mi entrevista. Entonces, yo pienso pues que no tiene ningún indicador de afectación y ya van a ver ustedes que hay investigaciones que señalan que el hecho de que una persona se calle, más bien el hecho de que una persona se contradiga dentro de la manifestación que está dando, más bien nos ayudaría a entender o nos daría una pista de que posiblemente está viviendo una situación conflictiva. No hay una situación, no es una relación de causa-efecto, ya van a ver, más bien son asociaciones.
pero ya nos tocará revisarlo en su momento. ¿Para qué lugares es importante la psicología del testimonio? Les comento que no es un tema solamente de Latinoamérica, en realidad son todos los países del mundo a los que este tema y esta línea de investigación les importa bastante. Todas las universidades que tienen, digamos, como líneas de investigación a la psicología forense o que tienen un programa, por ejemplo, de psicología jurídica forense, siempre tienen como línea de investigación a la psicología del testimonio. Nada está dicho, la investigación todavía sigue en curso, ¿no? ¿Seremos o serán iguales todos y todas las testigos? Definitivamente no. Y así como no tenemos un perfil de la víctima, no tenemos un perfil psicológico, criminológico de un agresor exactito que me diga, cumple todos estos requisitos para que sea víctima, o cumple todos estos requisitos para que tú seas agresor o agresora. No hay perfiles que nos hablen de un testigo, ¿ya? Por si acaso. Bueno, por último, que ya casi termino, vamos a ver que dentro de todas las investigaciones que ya les iré mostrando la próxima clase, vamos a observar que hay estudios que han vinculado las características físicas, fíjense, con las víctimas, hay estudios que han vinculado sus características psicológicas. Es muy posible que un testigo, por ejemplo, que tenga más bien un carácter extrovertido, características de personalidad extrovertida, de hecho puede explayarse mejor que una persona que tenga características pues de personalidad introvertida. Esto es bastante obvio quizá para un psicólogo, pero tal vez para un operador de justicia no tanto, ¿no? Entonces, imagínense, interrogar a dos personas con estas características de personalidad, yo puedo creer que una persona pues extrovertida me está diciendo la verdad porque no tiene miedo de mirarme a los ojos, de comentarme sus detalles, pero tal vez no presto atención que una persona que quizá no me pueda mirar a los ojos directamente o tal vez está con las manos temblorosas, yo puedo pensar por mi propio sesgo que me está mintiendo porque no me mira a los ojos y a mí me han dicho que alguien que te mira a los ojos es alguien que te dice la verdad, pero ¿qué tal es una persona introvertida? ¿Qué tal es una persona que tiene rasgos de personalidad evitativa? Puede ser. Y por eso que no te va a mirar a los ojos, ¿no? O tal vez una persona con fobia social no te va a mirar a los ojos, no te va a mirar la carita, ¿no? Entonces, hay investigaciones que ya nos hablan de sus características psicológicas. Fíjense, hay investigaciones que hablan de las características antropológicas y de la cultura, que es bien importante. Les cuento que hay culturas, por ejemplo, en mi país, que pertenece a los Andes, por ejemplo, en zonas más bien no urbanas, más bien zonas alejadas de la ciudad, donde, por ejemplo, por lo general, las mujeres suelen ser más introvertidas, menos empoderadas que los varones. Entonces, sí, nosotros llamaríamos a estas comunidades campesinas, que así se llaman, llamaríamos a un testigo varón y una testigo mujer dentro de esta situación que les comento, posiblemente un testigo varón, por sus características de estar más empoderado, quizá me explique las cosas con más razones, con más detalles, mientras que una víctima que sea mujer con estas características tal vez no se explaye tanto. Tal vez un migrante no es su tierra, no es su lugar, no se siente muy seguro y tal vez cuando me vaya a comentar parte justamente de su testimonio también lo haga de manera dubitativa, mientras que una persona que tiene su casa ahí, que está empoderado económicamente, socialmente, etcétera, tal vez se sienta más seguro, pero no por eso diga la verdad, ¿no? Entonces hay investigaciones que van vinculando estas características, incluso las relaciones interpersonales, ¿no? Quienes tienen, digamos, más práctica dentro de sus habilidades sociales, seguramente pueden tener una mejor comunicación, pero insisto, no por eso dicen la verdad y los que no mienten, ¿no? Entonces, ya para cerrar, digamos, esta parte, un testigo va a variar, en este caso, quién va a ser un testigo va a ir variando de país a país. No todos los países nos ponen los mismos requisitos dentro de sus procedimientos o dentro del ámbito del derecho procesal, más bien porque es una figura procesal. ¿Quién va a ser un testigo? Sin embargo, vamos a ver que hay un grupo de generalidades, bueno, yo las tengo por aquí y no son las únicas, por si acaso, esto sigue en construcción todavía, pero ¿cuáles son, digamos, las características básicas? Un testigo, primero nos dicen que tiene que ser una persona, hay que asegurarnos que está localizada en tiempo, espacio, persona, es decir, una persona consciente. Si es que no lo está, posiblemente no nos pueda dar un testimonio muy
ligado, digamos, a la verdad o muy objetivo. Por eso les comentaba, ¿no? Si está bajo los efectos de la anestesia o de algún estupefaciente, posiblemente no me diga las cosas como han pasado, como el caso de la señora que les comentaba, ¿no? Por otro lado, se espera que un testigo haya percibido los hechos con algunos de sus sentidos. Sin embargo, vamos a ver la otra clase, que hay un grupo de testigos que se llama testigos de oídas. No son los favoritos de los juzgados, pero son personas a las que les han contado los hechos. Entonces, como a mí me han contado cómo es que un señor, vamos a suponer, agredió a su esposa, yo no lo he visto, no soy perito, nada de eso, simplemente lo he escuchado. Digamos que yo voy a juicio porque soy un testigo de oídas, ¿no? Pero se prefiere, digamos, a las personas que han sido testigos directos, que han mirado ellos mismos situaciones y puedan describirlas, ¿no? Es la segunda característica. Lo tercero, se espera y de preferencia, y tiene que ser así, que un testigo es una persona que tenga la capacidad de comunicarse. Puede ser con señas, no hay ningún problema, o puede ser a través, pues, ¿no? de un lenguaje hablado, de un lenguaje escrito, pero tiene que tener la capacidad de comunicarse porque si no, no hay forma de que pues, me conteste. Tal vez parezca obvio, les comento, sin embargo, hay situaciones que se prestan y ya van a ver ustedes, hay sentencias incluso donde no necesariamente se han respetado estas características. Por otro lado, esto es lo esperable, pero ya les comentaba, no siempre. Un testigo tendría que ser una persona muy ajena a los hechos, al proceso y a las partes, pero hay situaciones clandestinas, bueno, donde no se puede cumplir esto y el testigo pues termina siendo la misma persona víctima, ¿no? Por otro lado, el testigo no puede emitir ninguna opinión ni ninguna valoración. O sea, no se podría, incluso las preguntas que se les tendría que formular no tendrían que ver con la parte subjetiva, más bien con la parte objetiva. Un testigo es bastante descriptivo en su comunicación. El color, los tamaños, la localización, por ejemplo. Por otro lado, bueno, ya les decía el tema de las descripciones. Hay partes del derecho procesal, por ejemplo, en países como Latinoamérica, específicamente en el Perú, por ejemplo, se espera que los testigos tengan más de 14 años. Esto no quiere decir que personas menores de 14 años no puedan ser testigos, sí los hay, siempre y cuando, al ser menor de edad, pues tienen que recurrir o tienen que dirigirse, por ejemplo, a esta institución en compañía de sus padres, de sus tutores legales y, claro, previo consentimiento, porque nadie puede obligar a, obviamente, un testigo a poder brindar manifestación, ¿no? Por otro lado, vamos a ver que un testigo no tiene derecho a mentir. ¿Y por qué lo digo? Porque vamos a observar de que hay jurisprudencia que señala que los acusados tienen derecho a mentir, así como ustedes saben, como por ejemplo, guardar silencio, ¿no? Pero en el caso de los testigos, por ejemplo, están siempre bajo juramento. A algunos tal vez por la iglesia, algunos juran por el Estado, pero bueno, siempre están bajo juramento. Y por lo tanto se supone que no tienen derecho a mentir en este caso, ¿no? Hay una figura interesante que se llama la tacha de los testigos, ¿no? Entonces ya observaremos esto en la próxima clase. Yo no quiero finalizar esta primera sesión sin dar antes las gracias a tres de los maestros que me han dado esta oportunidad, y digo de esta manera, de hecho, a la maestra Claudia, porque he aprendido mucho de la maestra. Kevin, te agradezco mucho todo lo que has compartido conmigo. Bueno, creo que no está presente el maestro Andrés, creo que muchos de ustedes lo conocen, pero es importante. Creo que de la gratitud nacen muchas cosas. Y a todos ustedes por haberme acompañado dentro de este tiempo. Espero que para la segunda sesión, pues igual todos estemos con los mismos ánimos. Muchas gracias y quedo atenta si hay algún comentario, alguna pregunta. Maestra Tania, no, pues muchas gracias a usted. Nos deja picados, nos deja picados con el tema de la tacha de los testigos, pero por algo estamos aquí para aprender con usted. Pues ahorita no sé si alguien tenga alguna pregunta, puede alzar la mano en lo que le realizo las preguntas que surgieron a través de en el chat. Bueno, una de ellas es, ¿quién evalúa que las personas o niños estén en condiciones de declarar? Maestra. Kevin, te comento, mira, por ejemplo, esto también va a tener que variar de país a país, pero de acuerdo a los procedimientos, por ejemplo, el fiscal
puede solicitar que un perito, en este caso los peritos que ya están, digamos, adscritos, por ejemplo, a la fiscalía, puedan realizar este tipo de evaluación, ¿no? Para señalar cómo es que están las funciones mentales de una persona. Entonces, el perito psicólogo, en este caso, nos dirá si es que está realmente localizado en tiempo, espacio, persona, o en todo caso un perito que también podría ser un psiquiatra. Entonces, ellos nos dirán si es que esta persona pueda o no rendir, en este caso, algún tipo de manifestación. No es, él debe ser, pero dependerá del fiscal, porque recuerden que él es el director de la investigación, o la directora, ¿no? Claro que sí, maestra, muchas gracias. Ah, le preguntan sobre una bibliografía, se me movió tantito. ¿Qué bibliografía les puede recomendar sobre las reglas de interrogatorio que nos mencionó hace unos momentos, maestra? Mira, dentro del paquete de lo que yo les voy a dejar, porque también ahí está, es un librito publicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿ya? Entonces sí, se los voy a compartir, se llama La Prueba Testimonial. Muy interesante para el interrogatorio. Muchísimas gracias, maestra. Pues son todas las preguntas. Hay muchas felicitaciones, muchos saludos y nos vemos el lunes oficialmente y en horario de clase. Les recordamos quienes estén inscritos que también la maestra Tania está en nuestro grupo de WhatsApp del curso por cualquier duda que les surja en alguna clase o al ver la grabación nuevamente, las pueden responder por ese medio, la contacten directamente por cualquier duda que les surja. Muchísimas gracias, maestra. Nos vemos el lunes en horario normal, de 6 a 8. Recuerden que el curso es lunes y miércoles, de 6 a 8, horario de Ciudad de México. Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias, Kevin, y a todos. Muy buenas noches. Gracias. El día de mañana les enviaremos a quienes están inscritos al curso las indicaciones sobre cómo ingresar a las grabaciones de las clases y que tengan acceso a todo el material que nos llega a compartir la maestra Tania y por parte del equipo de consultoría. Muchísimas gracias y que tengan bonita tarde. Hasta luego.